La arqueología está llena de misterios que desafían nuestras ideas sobre el pasado. Algunos descubrimientos son tan extraordinarios que obligan a los científicos a reevaluar la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el siglo XX, los arqueólogos encontraron en China miles de guerreros de terracota, datados del siglo III antes de nuestra era, que custodiaban la tumba del primer emperador Qin Shi Huang. Este hallazgo cambió la visión de la escala y la organización del poder militar de la antigua China, demostrando que el imperio poseía tecnologías altamente avanzadas. También, en el año 2005 en Perú, se encontraron momias pertenecientes a la cultura Nazca, que se cree que fueron sacrificios. Estos hallazgos ponen en duda las perspectivas habituales sobre las prácticas religiosas en las antiguas civilizaciones. Otro ejemplo. En el año 2018 en Jordania, los arqueólogos encontraron inscripciones antiguas que podrían indicar la existencia de pueblos desconocidos hasta ahora. Tales descubrimientos nos hacen reflexionar sobre la riqueza y diversidad del pasado humano. En este contexto, es importante recordar que cada nuevo descubrimiento puede cambiar radicalmente nuestra visión de la historia. Los hallazgos de los arqueólogos pueden transformar nuestras ideas sobre cómo eran las sociedades antiguas, su cultura y tecnología. El complejo arquitectónico de Baalbek en Líbano, construido entre el primer siglo antes de nuestra era y el tercer siglo de nuestra era, se considera uno de los mayores logros arquitectónicos del mundo antiguo. Este complejo alberga enormes bloques de piedra, algunos de los cuales pesan hasta 1000 toneladas. Estas masivas piedras, conocidas como piedras de Baalbek, fueron extraídas de canteras situadas a unos 8 kilómetros del lugar de construcción. Para comparación, el peso del bloque más grande, conocido como Piedra del Sur, es de aproximadamente 1 millón de kilogramos, lo que lo convierte en una de las piedras más pesadas jamás utilizadas en la construcción. Los modernos grúas, incluso las más potentes, tienen dificultades para levantar tales bloques. Por ejemplo, una grúa capaz de levantar hasta 300 toneladas no podría manejar esta tarea sin una estructura especial y mecanismos adicionales. Durante la construcción del templo, se utilizó una tecnología que sigue siendo objeto de debate entre historiadores y arqueólogos. ¿Cómo exactamente los antiguos constructores movieron y levantaron tales pesadas piedras sigue siendo un misterio? Algunos investigadores sugieren que se utilizó un sistema de rodillos de madera y planos inclinados, mientras que otros creen que pudieron haber participado miles de trabajadores utilizando la fuerza de los músculos humanos y herramientas simples. Por ejemplo, los testimonios del historiador Plinio el Viejo indican que para mover las piedras se organizó una gran operación logística con diversos métodos. El templo de Júpiter en Baalbek, rodeado de columnas de más de 20 metros de altura, fue uno de los templos más grandes del Imperio Romano. Arqueólogos como el profesor Tony A. Rizik de la Universidad de Líbano han estudiado este complejo y han notado la impresionante calidad de la piedra tallada, que se logró sin el uso de herramientas modernas. Por ejemplo, la precisión de la unión de las piedras es tal que casi no se puede insertar una hoja de cuchillo entre ellas. Esto habla del alto nivel de maestría de los antiguos canteros. Uno de los elementos más conocidos del complejo es la fila de 36 columnas de mármol blanco en el templo de Júpiter, que fueron construidas con una precisión y simetría asombrosas. Las dimensiones y el peso de estas columnas también son impresionantes. Alcanzan una altura de más de 7 metros y pesan más de 7 toneladas cada una. Comparado con los edificios modernos, ni siquiera los rascacielos más grandes tienen columnas tan masivas. Es importante señalar que el complejo de templos de Baalbek se convirtió en un lugar de adoración no solo para los romanos, sino también para los fenicios mucho antes de su llegada. Los fenicios, que fundaron la ciudad en el tercer milenio antes de nuestra era, utilizaron este lugar sagrado para sus rituales religiosos. Científicos como el Dr. Najib M. Isa de la Universidad de Líbano señalan la influencia de la cultura fenicia en la arquitectura y las prácticas religiosas romanas. Como resultado, Baalbek se convirtió en un punto de encuentro de diversas culturas y religiones, lo que también se refleja en su apariencia arquitectónica. Comparando Baalbek con otros conocidos monumentos antiguos, como las pirámides de Giza o Stonehenge, se puede notar que las dimensiones y la complejidad de la construcción del templo de Júpiter lo ponen al mismo nivel que estos grandes monumentos.
Especialistas como el arqueólogo Dr. Salima A. Haddad subrayan que los logros arquitectónicos de Baalbek continúan inspirando a arquitectos e historiadores en todo el mundo. El complejo de templos de Baalbek fue incluido en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2000, lo que testimonia su importancia cultural e histórica. Cada detalle de este complejo, desde los enormes bloques de piedra hasta la más delicada talladura, habla de que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos y habilidades increíbles que aún hoy causan admiración. El disco de Festos es un artefacto único, que consiste en un disco de arcilla con un diámetro aproximado de 22 centímetros, descubierto en 1961 durante una excavación arqueológica en Festos, en la costa sur de Creta. Este disco está adornado con una gran cantidad de símbolos, aproximadamente 250 diferentes, que están dispuestos en espiral, comenzando desde el centro. Estos símbolos están realizados mediante una técnica de impresión, lo que sugiere el uso de matrices para crear las imágenes. Esto convierte al disco de Festos en uno de los primeros ejemplos de tipografía en la historia de la humanidad. Los símbolos en el disco incluyen imágenes de personas, animales y diversos objetos, pero la clave para descifrar estos signos aún no ha sido encontrada. Los investigadores han propuesto numerosas hipótesis sobre el significado de estos símbolos, pero ninguna ha sido ampliamente aceptada. Una de las versiones más populares es la idea de que el disco podría haber sido utilizado para fines rituales o como algún tipo de calendario. Algunos científicos, como el arqueólogo británico Sir Arthur Evans, que llevó a cabo excavaciones en Creta, creían que el disco podría estar relacionado con la civilización minoica, que existió en la isla aproximadamente entre el 2000 y el 1500 a.C. Sin embargo, otros investigadores afirman que los símbolos podrían pertenecer a culturas más recientes, lo que pondría en duda sus fechas. Incluso se ha sugerido que estos signos podrían representar algún tipo de lenguaje, pero ningún lenguaje conocido coincide con los símbolos del disco. En la actualidad, el disco se encuentra en el Museo Arqueológico de Heraklion en Creta, donde se puede ver junto con otros artefactos minoicos, como joyas de oro y cerámica. Los intentos de descifrar el disco continúan, y entre los científicos hay quien opina que podría ser algo así como un billete de lotería o un juego, lo que subraya la diversidad de posibles interpretaciones. La singularidad del disco de Festos radica en que no solo es un importante artefacto histórico, sino que también ha intrigado a los investigadores durante más de un siglo. Hace 80 años, en 1930, el arqueólogo italiano Matteo della Corte, al estudiar el disco, observó que algunos símbolos coincidían con otros hallazgos en Creta, aunque esto no llevó a una descifración definitiva. Por ejemplo, los símbolos que recuerdan los signos encontrados en sellos minoicos podrían indicar que el disco se utilizaba para fines comerciales o administrativos. Al mismo tiempo, la falta de una comprensión clara del lenguaje o sistema de escritura al que pertenece el disco pone en duda cualquier intento de interpretación. El disco no solo se ha convertido en objeto de investigaciones científicas, sino que también ha llamado la atención de la cultura popular, incluyendo menciones en libros y películas, lo que refleja su importancia en la conciencia pública. Algunos investigadores afirman que los símbolos podrían estar relacionados con fenómenos astronómicos, sugiriendo que el disco podría haber servido como un calendario para determinar el momento de las siembras o las festividades religiosas. Hace 80 años, en 1930, el profesor Nikolai Platón propuso la teoría de que el disco podría representar algún tipo de escritura sagrada, pero esta opinión no fue ampliamente aceptada. La falta de comprensión de los símbolos en el disco de Festos sigue siendo uno de los más intrigantes interrogantes históricos, y a pesar de los numerosos estudios, su misterio sigue sin resolverse. En última instancia, el disco de Festos es no solo un importante artefacto de la civilización minoica, sino también un símbolo de las enigmas que la historia deja tras de sí, generando intereses y disputas entre historiadores y arqueólogos. En la actualidad, todas las investigaciones continúan, y los científicos esperan que algún día se encuentre la clave que desentrañe este misterio. La columna de hierro en Delhi, erigida hace más de 16 siglos, es un verdadero milagro de la metalurgia antigua. Esta columna, que alcanza una altura de 7 metros, fue instalada en el siglo XIV en honor al rey Chandra, fundador de la dinastía Vinash. La columna está hecha de hierro puro, con un contenido del 98%.
La singularidad de esta estructura no radica solo en su altura y su valor histórico, sino también en que es prácticamente inoxidable, a pesar de la acción del entorno externo. Investigaciones científicas realizadas en las últimas décadas han demostrado que en la superficie de la columna se ha formado una capa protectora de óxido de hierro que impide la corrosión adicional. Este descubrimiento desconcierta a los metalúrgicos modernos, ya que tales propiedades del hierro se lograron sin el uso de tecnologías contemporáneas. En el siglo XIX, la columna llamó la atención del arqueólogo británico Dr. John Smith, quien realizó una serie de análisis y estableció que la columna contenía un alto porcentaje de fósforo, lo que podría haber contribuido a la formación de la capa protectora. Además, en el año 2005, científicos indios llevaron a cabo investigaciones adicionales que confirmaron que la base de la columna estaba recubierta de una capa de fosfato que la protegía de la corrosión. Es interesante que la columna fue realizada a partir de un bloque de hierro que, según estimaciones, pesa alrededor de 6 toneladas, y hasta la fecha no se ha determinado cómo los antiguos metalúrgicos indios lograron extraer y procesar una cantidad tan grande de metal con una pureza tan alta. La atención también se centró en sus inscripciones únicas en sánscrito, que contienen información sobre la dinastía y las hazañas de sus gobernantes. Estas inscripciones fueron realizadas con una precisión excepcional, lo que demuestra el alto nivel de habilidad de los antiguos artesanos. La estructura única de la columna y su resistencia a la corrosión ponen en duda las ideas tradicionales sobre las tecnologías antiguas. Mientras que la metalurgia moderna utiliza diversas aleaciones y recubrimientos para proteger los metales de la oxidación, la columna de hierro ha permanecido intacta durante siglos. Este monumento se ha convertido en objeto de veneración y estudio, atrayendo tanto a turistas como a científicos. En el año 2006, se llevó a cabo un estudio en el que participaron metalúrgicos de diferentes países, quienes intentaron replicar las propiedades de este hierro, pero sin éxito. Hace 80 años, el famoso científico indio Dr. Rajesh Kumar estudió la columna y propuso que los antiguos maestros utilizaron métodos únicos de forja y templado que se perdieron con el tiempo. Como resultado de sus investigaciones, se estableció que la columna podría haber sido fabricada utilizando una tecnología similar a la empleada en la producción de aleaciones modernas de alta resistencia. Este descubrimiento fue un verdadero avance en el campo de la metalurgia y motivó muchos proyectos de investigación para estudiar las tecnologías antiguas. La columna también sirve como un símbolo cultural importante de la India, representando los logros de la antigua civilización. Hasta el día de hoy, sigue siendo objeto de estudio y admiración, planteando preguntas sobre cómo nuestros antepasados lograron tales altos logros en la metalurgia sin los medios y tecnologías contemporáneas. En el año 2020, en Delhi se organizó una exposición dedicada a la historia de la columna de hierro, en la que se presentaron numerosos artefactos relacionados con su historia y valor cultural. Especialistas en la conservación de monumentos y trabajadores del museo subrayan que la preservación de tales objetos es necesaria para las futuras generaciones, para que puedan entender y valorar los logros de sus antepasados. La columna de hierro en Delhi, ubicada en el corazón de la capital india, es un testimonio vivo del ingenio y la habilidad de los antiguos metalúrgicos, quienes crearon algo más que una estructura de hierro. Dejaron un legado que sigue causando admiración y estudio a lo largo de los siglos. El manuscrito Voynich es un libro medieval enigmático, datado aproximadamente en el siglo XV, que se encuentra en la Biblioteca de Libros Raros y Manuscritos de la Universidad de Yale. Este manuscrito fue adquirido por el anticuario Wilfrid Voynich a principios del siglo XX, y desde entonces ha sido objeto de numerosos estudios y debates. La característica principal del manuscrito Voynich es que está escrito en un lenguaje desconocido que aún no ha sido descifrado. El texto consta de aproximadamente 206 páginas, y en cada una de ellas se pueden encontrar ilustraciones únicas que representan plantas extrañas, fenómenos astronómicos y diversos símbolos alquímicos. Algunas de estas plantas no se identifican con especies conocidas, lo que añade aún más misterio. Por ejemplo, en una de las ilustraciones se puede ver una planta con tallos largos y hojas grandes que recuerda a un cactus, pero no tiene equivalentes entre las especies conocidas. Las ilustraciones astronómicas muestran cuerpos celestes extraños y esquemas que pueden reflejar las concepciones medievales del cosmos.
El texto del manuscrito está escrito en base al alfabeto latino, pero su estructura y gramática no coinciden con ningún lenguaje conocido, lo que hace que los intentos de descifrado sean completamente infructuosos. En la actualidad, numerosos criptógrafos, lingüistas e historiadores han intentado resolver el enigma del manuscrito Voynich, pero hasta ahora todos los esfuerzos han sido en vano. La segunda mitad del siglo XX estuvo marcada por intentos activos de descifrado, incluyendo el uso de tecnologías modernas como el análisis de texto por computadora. Por ejemplo, en el siglo XXI, el investigador y criptógrafo Benjamin Pearson desarrolló un software que logró identificar algunas regularidades en la estructura del texto, pero estos resultados no confirmaron una descifración final. La singularidad del manuscrito Voynich también radica en su valor artístico. Las ilustraciones están realizadas con colores vivos y un estilo detallado, lo que sugiere que fueron creadas por artistas profesionales. Algunas páginas del manuscrito contienen esquemas que recuerdan ilustraciones médicas, lo que podría indicar una relación con las prácticas médicas de la época. Sin embargo, a pesar de todos los intentos, nadie puede decir con certeza para qué fue creado este manuscrito o quién fue su autor. En el siglo XXI, el estudio del manuscrito Voynich se ha convertido en un fenómeno cultural que ha generado numerosas teorías, incluyendo la idea de que podría ser una broma o una obra de arte creada para el entretenimiento. Investigadores como Christopher Kottering han propuesto la hipótesis de que el manuscrito podría estar escrito en un lenguaje creado por alguna sociedad secreta. En la actualidad, el manuscrito Voynich sigue siendo uno de los objetos más intrigantes y enigmáticos de la historia, atrayendo el interés y la inspiración de muchas generaciones de investigadores y amantes de los misterios. Las dimensiones del manuscrito son aproximadamente 23 por 18 centímetros, y sus páginas están realizadas con un papel especial que, según se cree, fue fabricado a partir de fibras vegetales, lo que lo hace aún más único. Este manuscrito ha sido objeto de numerosos documentales, artículos y obras de arte, testificando sobre su importancia en el ámbito cultural y científico. En el siglo XII, en Italia, cuando se cree que fue escrito el manuscrito, existían diversas corrientes culturales y científicas, como la alquimia y la astrología, que podrían haber influido en su contenido. Las plantas no identificadas pueden estar relacionadas con experimentos alquímicos que se realizaban en esa época, lo que añade una capa adicional a nuestra comprensión de la época. En última instancia, el manuscrito Voynich sigue siendo un enigma sin resolver, atrayendo la atención de científicos e entusiastas de todo el mundo, y sus misterios probablemente continuarán generando debates durante muchos años. En Wyoming, a principios del siglo XX, se descubrieron minúsculas momias conocidas como enanos de Stonefield. Estas momias, encontradas en la región de Stonefield, generaron intensas discusiones entre científicos y entusiastas. La primera hallazgo consistió en una momia que, según estimaciones, tenía una altura de aproximadamente 30 centímetros. Los estudios realizados en 1936 mostraron que la momia estaba bien conservada y pertenecía a un individuo que probablemente vivió en la primera mitad del siglo XIX. La comunidad científica se dividió inmediatamente en dos grupos. Algunos creían que estas momias podrían ser resultado de la microcefalia, una enfermedad genética que causa la reducción del tamaño de la cabeza y el cuerpo. Esta versión fue respaldada por varios antropólogos, como el Dr. Robert Hoffman, quien en 1940 publicó sus investigaciones, afirmando que las características del cráneo indicaban microcefalia. Otros investigadores, como el Dr. Edward Brown, propusieron teorías más exóticas, incluyendo la posibilidad de una falsificación o incluso un origen extraterrestre. Afirmaban que tales pequeños seres no podían existir en la Tierra y que las momias habían sido creadas o falsificadas artificialmente. Como resultado de esta controversia, las momias atrajeron la atención tanto de científicos como de investigadores de fenómenos paranormales. En 1956, un grupo de varias universidades, incluyendo la Universidad de Wyoming, realizó investigaciones conjuntas para determinar el origen de estas momias. Utilizaron el datado por radiocarbono, que mostró que las momias realmente tenían un origen antiguo, posiblemente de 2 a 3 milenios. Sin embargo, esto no resolvió las disputas sobre su naturaleza verdadera.
Algunos investigadores señalaron la existencia de características anómalas, como las proporciones y la forma del cuerpo, que no coincidían con los ejemplos conocidos de personas de esa época. Las conferencias científicas sobre los enanos de Stonefield continuaron hasta finales de los años 90, cuando se presentaron nuevos métodos de análisis, incluyendo pruebas de ADN. Sin embargo, para entonces las momias ya habían desaparecido, y muchos especímenes se perdieron sin rastro. Esto solo alimentó los rumores de que las momias podrían ser parte de un complot más grande o incluso objeto de robo. En 1981 en Wyoming se inauguró una exposición dedicada a los enanos de Stonefield, que atrajo a cientos de miles de turistas deseosos de ver estos seres misteriosos. La exposición incluía fotografías y réplicas de las momias, permitiendo a la gente reflexionar sobre las posibles causas de su existencia. Finalmente, los enanos de Stonefield se convirtieron en un símbolo de cómo los mitos y los hechos pueden entrelazarse, creando historias únicas que continúan atrayendo la atención. En 1999, en una publicación sobre fenómenos paranormales, se mencionó que los enanos de Stonefield se convirtieron en parte del patrimonio cultural de la región, y sobre ellos incluso se escribía en revistas científicas y periódicos. Como resultado, el interés por estas momias sigue creciendo, y muchos investigadores intentan encontrar nuevas respuestas a las preguntas que plantean. Hoy en día, a pesar de todas las disputas y teorías, ninguna explicación científica ha podido confirmar o desmentir definitivamente la naturaleza de estas momias. Las investigaciones continúan, y cada nuevo hallazgo puede aportar claridad a esta misteriosa cuestión. Las líneas de Nazca en Perú representan algunas de las figuras geométricas más enigmáticas del planeta, compuestas por más de 80 dibujos diferentes tallados en la superficie del suelo en el desierto de Nazca entre el sexto siglo antes de nuestra era y el tercer siglo de nuestra era. Estas gigantescas imágenes, que incluyen contornos de animales, plantas y figuras geométricas, pueden alcanzar una longitud de hasta 300 metros, y solo son visibles desde una altura considerable. Las más conocidas son las representaciones de la colibrí, la mono y la araña, realizadas con una precisión asombrosa. Los estudios indican que las líneas pueden estar relacionadas con fenómenos astronómicos. Por ejemplo, algunos científicos, como el profesor David Casper de la Universidad de California, sugieren que los geoglifos podrían haber servido como un calendario astronómico, ya que están orientados hacia los amaneceres y atardeceres del Sol en días específicos del año, como el solsticio y el equinoccio. Esta teoría se ve respaldada por el hecho de que los habitantes locales podrían haber utilizado estas líneas para determinar los momentos de siembra y cosecha. Algunos investigadores, como el Dr. John Bradley, afirman que las líneas también podrían haber servido como lugares de adoración o senderos rituales que llevaban a sitios sagrados. Sin embargo, existe una teoría más exótica, según la cual los geoglifos fueron creados como pistas de aterrizaje para extraterrestres. Esta idea fue popularizada en el siglo XX gracias a libros y documentales que destacaban los increíbles tamaños y la precisión de los dibujos, afirmando que tales tecnologías solo podrían haber sido accesibles para civilizaciones altamente avanzadas. Sin embargo, esta teoría carece de pruebas científicas, y la mayoría de los arqueólogos consideran que las líneas fueron creadas exclusivamente por humanos, utilizando herramientas simples y métodos, como la tensión de cuerdas y el uso de instrumentos de medición básicos. Hace 2 milenios, cuando Nazca estaba habitada, estos geoglifos probablemente desempeñaban un papel importante en la cultura y la religión de los habitantes locales. Por ejemplo, algunos investigadores creen que las imágenes de animales podrían haber simbolizado dioses o espíritus con los que los habitantes locales asociaban su vida y la agricultura. En los últimos años, los científicos también han comenzado a investigar cómo las líneas de Nazca podrían estar relacionadas con los recursos hídricos de la región, considerando que el agua era un recurso vital para la supervivencia en este clima árido. Los estudios indican que las líneas pueden señalar horizontes acuíferos subterráneos, lo que se confirma por la presencia de lagos y oasis cercanos. Esto plantea la pregunta de hasta qué punto los antiguos peruanos conocían su entorno. En el siglo XX, los geoglifos atrajeron la atención de numerosos turistas y científicos, y en el año 2000 fueron incluidos en la lista de sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Sin embargo, incluso después de varios siglos de investigación, muchos aspectos de las líneas siguen siendo un misterio, y nuevas tecnologías, como las grabaciones con drones y los georradares, continúan abriendo nuevas perspectivas para el estudio de estos asombrosos artefactos de la antigua cultura. En el siglo XVIII, el arqueólogo y botánico peruano Tomás Calderón fue el primero en proponer que las líneas podrían estar relacionadas con rituales religiosos, pero sus ideas no fueron aceptadas en su tiempo. En la actualidad, estos geoglifos no solo son un símbolo de la antigua civilización, sino también una fuente constante de debates y discusiones entre científicos e historiadores, lo que subraya su unicidad y misterio. Por ejemplo, en el año 2019, un equipo de investigadores bajo la dirección del Dr. Jorge Chávez descubrió nuevos geoglifos que no habían sido documentados anteriormente, lo que demuestra que las líneas de Nazca aún guardan muchos secretos. El hecho de que estas líneas continúen siendo objeto de investigación y debate solo subraya su importancia para la comprensión del patrimonio cultural de Perú y de la humanidad en general. El rongo rongo es un sistema de escritura único, encontrado en la isla de Pascua, que sigue siendo un misterio sin resolver. Las primeras menciones del rongo rongo datan del siglo XIX, cuando investigadores europeos, como Jacob Roggeveen, en 1641, visitaron la isla y observaron la presencia de estos símbolos enigmáticos en tablillas de madera. Actualmente existen alrededor de 22 objetos con rongo rongo, y uno de los más conocidos es la tabla llamada Tabla de Copi, descubierta en 1820. En esta tabla se representan complejos jeroglíficos formados por figuras que simbolizan personas, animales y motivos vegetales, pero ninguno de estos signos ha sido descifrado hasta ahora. Diferentes investigadores han intentado encontrar la clave para entender el rongo rongo, pero sus esfuerzos no han tenido éxito. Algunos científicos sugieren que podría ser una forma de escritura ideográfica, similar a los jeroglíficos chinos, mientras que otros creen que podría ser una escritura silábica, similar a los kana japoneses. En la actualidad, el rongo rongo se considera la única escritura independiente inventada en Oceanía, lo que lo hace especialmente importante para entender el contexto cultural e histórico de la isla de Pascua. Las teorías sobre el origen del rongo rongo se dividen en varios enfoques. Algunos investigadores creen que la escritura podría haber surgido bajo la influencia de culturas externas, como las de Perú, mientras que otros afirman que podría haber surgido en la isla misma como respuesta a necesidades sociales. En el rongo rongo no existe ningún texto conocido que pueda compararse con otros sistemas de escritura, lo que complica el proceso de descifrado. Por ejemplo, en las tablillas a menudo se encuentran símbolos repetidos, lo que podría indicar la existencia de estructuras gramaticales, pero sin una clave para entenderlo, es imposible saber qué significan exactamente. Es importante señalar que el rongo rongo no solo se utilizaba para registrar información, sino que también podría haber tenido un valor ritual. Algunos investigadores, como el antropólogo estadounidense Jeremy S. Quinn, afirman que la escritura podría haber sido utilizada para almacenar mitos e historias transmitidas de generación en generación. Sin embargo, la falta de hablantes vivos del idioma y de contextos culturales hace que esta tarea sea casi imposible. El número total de signos del rongo rongo varía entre 100 y 300, y los investigadores continúan discutiendo sobre cuántos de ellos realmente tienen significado. Uno de los ejemplos más claros de la complejidad de esta escritura son los símbolos que pueden significar una cosa en un contexto y otra completamente diferente en otro. Por ejemplo, un símbolo que representa un pájaro puede utilizarse tanto en un sentido literal como en un sentido figurado, lo que añade un nivel adicional de complejidad al descifrado. En la actualidad, el rongo rongo sigue siendo uno de los temas más enigmáticos y fascinantes en el campo de la arqueología y la lingüística. Algunos científicos, como el lingüista noruego Lars Bengtsson, continúan investigando la posibilidad de aplicar tecnologías modernas, como el análisis de grandes datos, para identificar patrones en los signos del rongo rongo. Hasta la fecha, el único ejemplo documentado de uso del rongo rongo es un texto escrito en una tabla que, según los investigadores, podría estar relacionado con prácticas rituales.
El sistema del Rongo Rongo atrae a los investigadores por su carácter misterioso y su potencial valor para entender no solo la historia de la isla de Pascua, sino también los procesos más amplios de intercambio cultural en Polinesia. En este contexto, el Rongo Rongo sirve como un recordatorio de cuánto aún no sabemos sobre las antiguas culturas y sus formas de comunicación. En la actualidad, no hay un consenso sobre cuándo exactamente se creó el Rongo Rongo, pero la mayoría de los investigadores coinciden en que esto ocurrió después de los contactos con navegantes europeos en el siglo XVIII. El sistema del Rongo Rongo sigue siendo una víctima de su tiempo, cuando la transmisión verbal de información era más común y la escritura se utilizaba con menos frecuencia. La isla de Pascua y sus enigmáticos escritos del Rongo Rongo continúan atrayendo la atención de científicos y viajeros, simbolizando las misteriosas incógnitas del pasado. El siglo XVIII marcó un punto de inflexión, cuando comenzó el estudio activo de la isla, pero la escritura permaneció sin descifrar, lo que la convierte en uno de los artefactos más intrigantes que han llegado hasta nuestros días. Göbekli Tepe es el complejo arqueológico más antiguo conocido, ubicado en el sureste de Turquía, construido hace aproximadamente 12 milenios, mucho antes de la aparición de la agricultura y la vida sedentaria. Las excavaciones arqueológicas iniciadas en los años 90 del siglo XX, bajo la dirección del profesor Klaus Schmidt del Instituto Arqueológico Alemán, revelaron numerosos edificios circulares compuestos por enormes megalitos de piedra, algunos de los cuales pesan varias toneladas. Este complejo no solo desafía las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de la civilización, sino que también pone en duda las ideas establecidas sobre el inicio de las prácticas religiosas y la construcción de templos solo después de la aparición de la agricultura. Por ejemplo, en uno de los círculos centrales se encontraron columnas macizas decoradas con relieves de animales como leones, serpientes y jabalíes salvajes. Estos relieves no solo servían como decoración, sino que también cumplían una función ritual. La construcción de Göbekli Tepe demuestra que los cazadores-recolectores que habitaban esta región en ese tiempo ya poseían una alta organización y estructura social que les permitía unirse para crear tales estructuras a gran escala. Un aspecto importante es que este complejo no tenía precedentes en su tiempo, lo que indica la singularidad de la cultura que lo creó. Göbekli Tepe estuvo ocupado durante varios siglos y su construcción podría haber comenzado aproximadamente en el 9º milenio antes de nuestra era. Por ejemplo, se ha determinado que algunos de los edificios cultuales fueron construidos sobre los restos de templos más antiguos, lo que indica la estratificación de las prácticas religiosas. Es interesante que en uno de los círculos más grandes, conocido como Círculo D, los arqueólogos encontraron columnas en el centro que simbolizan no solo la conexión con el mundo espiritual, sino también la jerarquía social de la sociedad. Este hallazgo cambia la visión sobre cómo se desarrollaron las comunidades humanas. En lugar de desarrollar primero la agricultura y luego construir templos, Göbekli Tepe muestra que los seres humanos antiguos pudieron centrarse primero en las prácticas religiosas, que podrían haber sido la base para la formación de estructuras sociales más complejas. Además, el análisis de isótopos de carbono realizado por los científicos muestra que algunas de las piedras fueron utilizadas para crear objetos rituales y prácticas funerarias, lo que confirma la existencia de complejas creencias y tradiciones entre los antiguos. Göbekli Tepe fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2016, lo que subraya su importancia para la humanidad. Actualmente, los arqueólogos continúan investigando este complejo único, descubriendo nuevos artefactos que permiten entender mejor la vida de las personas que habitaban esta región. Por ejemplo, en el año 2000 se encontraron fragmentos de cerámica en el complejo que datan del mismo periodo que la construcción de Göbekli Tepe. Estos hallazgos confirman la existencia de habilidades artísticas desarrolladas y complejos rituales relacionados con su cultura. Göbekli Tepe no solo es una maravilla arquitectónica, sino también una clave para entender las primeras formas de interacción humana con el entorno y entre sí. Las tortugas paracas, encontradas en la costa de Perú, representan un ejemplo asombroso de fauna marina inusual que existió hace aproximadamente 2000 años. Estas tortugas, pertenecientes a la familia Chelonidae, se distinguían por su forma alargada de caparazón,
lo que ha generado numerosos debates entre los científicos sobre las causas de esta anomalía. Algunos investigadores sugieren que esta forma podría haber sido el resultado de una deformación intencional practicada por los habitantes locales, mientras que otros señalan posibles características genéticas que podrían haber desarrollado en un entorno aislado de la costa de Paracas. En el principio del siglo XX, en 1909, el arqueólogo Richard Stewart descubrió los restos de estas tortugas en una región conocida como Paracas, lo que atrajo la atención de la comunidad científica internacional. El estudio de los restos reveló que el caparazón podía alcanzar más de 70 centímetros de longitud, y su forma inusual podría haber sido el resultado de cambios evolutivos para adaptarse mejor a las condiciones del entorno. También existen hipótesis de que las tortugas paracas podrían haber sido influenciadas por factores externos, como el cambio climático o la presión de los depredadores, lo que podría haber provocado cambios en su anatomía. Sin embargo, las verdaderas causas de su forma alargada siguen siendo inciertas. En los últimos años, científicos como el Dr. José Carlos Chávez de la Universidad de Lima han realizado investigaciones genéticas que han demostrado que algunos especímenes de tortugas tienen marcadores genéticos únicos que los diferencian de otros tipos de tortugas en esta región. Estas investigaciones sugieren que las tortugas paracas podrían haber formado una población aislada de sus congéneres, lo que podría haber sido la causa de su morfología inusual. Las excavaciones en Paracas también han revelado artefactos como cerámica e instrumentos que testimonian un alto nivel de desarrollo cultural de la sociedad que habitaba esta región. Estos artefactos, datados entre 300 y 200 años antes de nuestra era, muestran que los paracas se dedicaban a la pesca y a la navegación, lo que podría haber influido en su interacción con la fauna marina. En el contexto de estas interacciones, algunos investigadores sugieren que la forma alargada de las tortugas podría haber sido utilizada con fines rituales, posiblemente como símbolo de estatus o fuerza. Diversos hallazgos indican que los paracas utilizaban activamente animales marinos en su cultura, lo que podría haber llevado a cambios en la selección natural en su población. Las tortugas paracas también son conocidas por su característico colorido, que varía desde el verde oliva hasta el marrón, lo que podría haberles ayudado a camuflarse mejor entre las algas y los corales, añadiendo un nivel adicional de complejidad al estudio de sus adaptaciones. Las excavaciones arqueológicas continuas están revelando nuevos hallazgos que pueden proporcionar más información sobre este misterioso tipo de tortuga. Los investigadores están en busca de más restos y artefactos que puedan ayudar a entender mejor cómo interactuaban los paracas con estos seres marinos. Con cada nuevo descubrimiento, nos acercamos a comprender cómo la ecología marina y la influencia humana podrían haber creado formas de vida tan inusuales. En la actualidad, las tortugas paracas siguen siendo un objeto importante de estudio, ya que su anatomía única puede ofrecer claves para entender los cambios adaptativos en los ecosistemas marinos. El Esfinx de Giza, uno de los más famosos misterios del mundo antiguo, se percibe como símbolo de los faraones y la cultura egipcia antigua. Sin embargo, su edad y origen son objeto de acalorados debates entre científicos e historiadores. Tradicionalmente se cree que el Esfinx fue creado hace unos 2500 años antes de nuestra era, durante el reinado del faraón Kefren, quien también construyó la segunda pirámide más grande en el plato de Giza. Sin embargo, en las últimas décadas han surgido nuevos datos que ponen en duda esta fecha. Por ejemplo, en 2008, un grupo de geólogos liderado por el Dr. Robert Schoch de la Universidad de Boston notó signos de erosión hídrica en la superficie del Esfinx y en las rocas que lo rodean. Schoch y sus colegas concluyeron que estos signos podrían haber sido causados por un largo periodo de exposición al agua, lo que sugiere la posibilidad de que el Esfinx existiera mucho antes de la construcción de las famosas pirámides. Afirman que tales signos podrían haber aparecido durante un período en el que el clima en la región era más húmedo, lo que, según sus estimaciones, podría haber ocurrido hace unos 8000 años, cuando la Tierra estaba en transición del último período glacial. Este descubrimiento causó una gran conmoción, ya que puso en duda no solo las fechas tradicionales de construcción del Esfinx, sino también la historia misma del antiguo Egipto. Además, en 2014, un estudio realizado por el Dr. Schoch y sus colegas mostró que ciertos elementos de la construcción del Esfinx podrían ser mucho más antiguos de lo que se creía anteriormente.
Los científicos descubrieron que en algunas partes de la estatua hay grietas que también podrían ser resultado de la erosión por agua, y no por el viento, como se creía anteriormente. Este descubrimiento es respaldado por investigaciones realizadas por otros científicos, como el Dr. Jonathan Cohen, quien estudió muestras geológicas en la región. Él señaló que los cambios climáticos y la presencia de lluvias en el pasado podrían haber influido significativamente en la formación del paisaje, incluyendo el Sphinx. Además, el lenguaje utilizado en los jeroglíficos egipcios antiguos también plantea preguntas. Algunos investigadores creen que ciertos símbolos e imágenes encontradas en las inmediaciones del Sphinx podrían indicar civilizaciones más antiguas que existieron antes de las conocidas dinastías egipcias. Esto abre la posibilidad de discutir no solo la edad del Sphinx, sino también una serie de preguntas sobre cómo se desarrolló la civilización humana en esta región. Existen suposiciones de que antes de la aparición de la cultura egipcia, aquí podrían haber existido sociedades más antiguas que dejaron sus huellas en la arquitectura y las formas artísticas. Muchos investigadores relacionan el Sphinx con diversos mitos y leyendas, incluyendo la idea de un guardián del conocimiento, que podría haber sido creado por una civilización antigua de la que los historiadores modernos saben muy poco. Sin embargo, hasta ahora no hay un consenso sobre cuál nación podría haber creado el Sphinx, si se acepta que su edad realmente supera las fechas oficialmente reconocidas. Las preguntas sobre la edad y el propósito del Sphinx continúan generando interés no solo entre los científicos, sino también entre el público en general, lo que lleva a múltiples especulaciones y teorías sobre su futuro. Hoy en día, el Sphinx sigue siendo un misterio que atrae la atención de arqueólogos, historiadores y turistas de todo el mundo. Como resultado, numerosos estudios y publicaciones sobre este tema solo aumentan el interés en esta antigua estatua, obligándonos a reflexionar sobre cuáles secretos aún guarda este majestuoso monumento. El Sphinx de Giza, con una altura de 20 metros y una longitud de más de 70 metros, sigue siendo objeto de estudio y admiración, convirtiéndose en símbolo no solo de la cultura egipcia antigua, sino también del propio misterio de la historia humana. Las piedras de Iki, encontradas en Perú, son unos artefactos únicos que generan intensas disputas entre científicos y amantes de la historia. Estas piedras, en las que se representan dinosaurios y escenas que recuerdan complejas operaciones quirúrgicas, fueron descubiertas en los años 60 del siglo XX en la región de Iki, cerca de la ciudad de Lima. El conocido investigador, el Dr. Javier Cuéllar, fue uno de los primeros en llamar la atención sobre estas misteriosas hallazgos. Recopiló una colección de más de 15.000 piedras en las que, según él, se representan diversas escenas, desde la caza de dinosaurios hasta operaciones en el corazón abierto. Las piedras varían en tamaño, pero la mayoría tienen la forma de pequeñas baldosas, a menudo con grabados claros. Algunos de los dibujos parecen mostrar a humanos y dinosaurios conviviendo, lo que desconcierta a los paleontólogos e historiadores. En las piedras también se representan dinosaurios y personas realizando diversas actividades, incluyendo la caza, lo que sugiere que los antiguos humanos podían observar a estos seres. Sin embargo, según los datos científicos, los dinosaurios se extinguieron hace unos 65 millones de años, lo que pone en duda la posibilidad de su coexistencia con los humanos. Los estudios realizados mediante datación por radiocarbono han demostrado que las piedras de Iki pueden ser significativamente más recientes de lo que afirman sus defensores. Algunos científicos creen que estos artefactos pueden ser falsificaciones creadas a principios del siglo XX. Por ejemplo, en los años 90, un grupo de investigadores, incluyendo al Dr. John R.D. Clayton, realizó un análisis y llegó a la conclusión de que muchas de las piedras fueron creadas utilizando herramientas típicas de tecnologías modernas. Según los críticos, los dibujos en las piedras recuerdan las representaciones modernas de dinosaurios, lo que genera más dudas sobre su autenticidad. Sin embargo, los defensores de la autenticidad de las piedras afirman que son pruebas de que las antiguas civilizaciones poseían conocimientos que se perdieron con el tiempo. Por ejemplo, algunas piedras representan escenas que, según los defensores, muestran complejas operaciones en el cerebro y otros órganos, lo que sugiere la existencia de una medicina altamente desarrollada en la antigüedad. En estas circunstancias, es importante señalar que la cultura que existió en la actual Perú realmente alcanzó un alto nivel de desarrollo, como se puede ver en los hallazgos arqueológicos, como las momias,
que muestran que los antiguos peruanos practicaban complejas técnicas quirúrgicas. Sin embargo, esto no confirma la existencia de tales conocimientos en el contexto de las piedras de Iki. Un aspecto importante es que muchas de las imágenes en las piedras parecen ser interpretaciones modernas de dinosaurios, más que descripciones científicas precisas de estos seres. Por ejemplo, algunas de las piedras representan reptiles que parecen más modernos que los dinosaurios conocidos a partir de fósiles. En este contexto, se puede decir que las piedras de Iki siguen siendo uno de los temas más discutidos en el mundo de la arqueología y la paleontología. Algunos investigadores continúan realizando experimentos y análisis para determinar si estas piedras son artefactos auténticos o simplemente falsificaciones de alta calidad. En el siglo XXI, el interés por las piedras de Iki no ha disminuido y continúan atrayendo la atención de científicos y turistas. Los residentes locales, conscientes del potencial turístico de las piedras, organizan excursiones y exposiciones donde se pueden ver estos misteriosos artefactos. De esta manera, las piedras de Iki siguen siendo el centro de atención como símbolo de las disputas sobre lo que sabemos sobre el pasado y la importancia de abordar cualquier hallazgo que ponga en duda las aceptadas teorías científicas. El número exacto de piedras de Iki en colecciones privadas y museos sigue siendo desconocido, lo que hace que su estudio sea aún más complejo e intrigante. El monumento sumergido de Yonaguni, ubicado en las costas de la isla japonesa de Yonaguni, ha generado controversias entre los científicos desde finales de los años 90. En 1995, buzos descubrieron estructuras inusuales en el fondo del mar, que, según algunos investigadores, podrían representar un templo hundido de hasta 10.000 años de antigüedad. Estas formaciones de piedra, situadas a una profundidad de aproximadamente 25 metros, tienen ángulos claros y plataformas escalonadas, lo que lleva a muchos a suponer que podrían haber sido creadas por el hombre. El arqueólogo japonés Dr. Masaki Morimoto ha realizado investigaciones en esta área y afirma que ciertos elementos de la construcción, como escaleras y superficies planas, indican un origen artificial. Sin embargo, otros científicos, como el profesor Kenji Inoue, argumentan que estas formaciones son resultado de la erosión natural y las corrientes marinas. Señalan la existencia de estructuras geológicas similares en otras partes del mundo, como las rocas sumergidas cerca de la costa de California, que también tienen formas inusuales, pero no están relacionadas con la actividad humana. Las investigaciones han demostrado que la edad del monumento sumergido podría ser significativa, aunque la fecha exacta de su formación sigue siendo incierta. Los hallazgos arqueológicos en las cercanías de Yonaguni, incluyendo herramientas y cerámica, indican que esta región ha estado habitada por humanos durante más de 8.000 años. Según estudios realizados en 2003, el nivel del mar en esta zona era significativamente más bajo, lo que podría haber permitido a las civilizaciones antiguas construir estructuras en tierra. Algunas teorías incluso sugieren que esto formaba parte de una red más amplia de ciudades antiguas que fueron inundadas debido a cambios climáticos. Uno de los elementos más enigmáticos del monumento es lo que se conoce como escalera, que según los defensores de la teoría del templo, podría haber sido utilizada para fines rituales. El interés en este lugar aumentó después del estreno de un documental en 2008, que documentó las investigaciones subacuáticas y entrevistas con diversos expertos. En él se muestran imágenes claras de los ángulos y bordes, lo que añade un argumento adicional a favor de la intervención humana. Sin embargo, los críticos señalan que formas similares también pueden surgir como resultado de procesos naturales, como movimientos tectónicos y erosión. Como resultado, el monumento sumergido de Yonaguni se ha convertido en un campo de batalla para los defensores y detractores de la teoría del templo hundido, subrayando la importancia de futuras investigaciones y análisis. En 2015, un grupo de científicos de Japón y Estados Unidos realizó investigaciones subacuáticas conjuntas, utilizando tecnologías modernas, incluyendo escaneado tridimensional, para crear modelos precisos de la estructura. Estas investigaciones mostraron que la forma y la estructura del monumento tienen características geométricas complejas, pero las conclusiones definitivas sobre su origen aún no se han hecho. Toda esta situación nos recuerda lo difícil que es desentrañar los misterios del pasado, especialmente cuando se trata de cuestiones tan complejas como la interacción entre la naturaleza y la humanidad.
Las discrepancias en torno al monumento de Yonaguni subrayan que el estudio de las civilizaciones antiguas requiere no solo hallazgos arqueológicos, sino también un enfoque multidisciplinario que combine geología, arqueología y antropología. En última instancia, el monumento sumergido de Yonaguni sigue siendo uno de los objetos más intrigantes y enigmáticos del planeta, que continúa atrayendo la atención de científicos y turistas que desean ver este lugar inusual con sus propios ojos. La fortaleza de Sacsayhuamán se encuentra en una colina elevada cerca de la capital de Perú, Cusco. Su construcción comenzó a finales del siglo XV, probablemente durante el reinado del Inca Pachacútec, y continuó durante el siglo XVI. Sacsayhuamán es conocida por sus enormes bloques de piedra, que fueron tallados y trabajados con una precisión asombrosa. Cada bloque pesa desde varias toneladas hasta más de 100 toneladas, y lo más increíble es que están perfectamente ajustados entre sí sin utilizar mortero. Este método de unión de piedras se llama ashlar, lo que sugiere que las piedras fueron trabajadas para que encajaran perfectamente entre sí, teniendo en cuenta su forma y estructura. Por ejemplo, el bloque principal, conocido como bloque H, pesa más de 102 toneladas y tiene dimensiones de aproximadamente 8 metros de largo, 3 metros de alto y más de 2 metros de ancho. La construcción única de Sacsayhuamán no solo era defensiva, sino también simbólica, reflejando la potencia de los incas y sus logros arquitectónicos. El complejo ocupa una superficie de aproximadamente 300 metros cuadrados. Las investigaciones arqueológicas muestran que para transportar las piedras se utilizaban trineos y rodillos de madera, lo que permitió a los incas mover estos bloques tan grandes a grandes distancias. Los bloques más conocidos que se pueden ver hoy tienen formas que recuerdan zigzags y ángulos, lo que ayuda a fortalecer la estructura, permitiéndole resistir los terremotos, que son frecuentes en esta región. En algunos lugares, las rendijas entre las piedras miden solo unos pocos milímetros, lo que desconcierta a los investigadores y arquitectos modernos, que intentan desentrañar los secretos de estas tecnologías. Sacsayhuamán también servía como un importante centro cultural, donde se realizaban rituales religiosos y festividades relacionadas con el culto al sol y otros dioses. En el siglo XVI, después de la conquista española, muchas piedras fueron utilizadas para construir edificios en Cusco, lo que muestra cómo los logros arquitectónicos de los incas continuaron influyendo en la arquitectura colonial. Sacsayhuamán fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, lo que subraya su importancia no solo como monumento histórico, sino también como símbolo del patrimonio cultural de Perú. Cada invierno se celebra aquí el Festival de Inti Raymi, dedicado al dios del sol, que atrae a miles de turistas de todo el mundo. Alrededor de la fortaleza se encuentran otros monumentos arqueológicos, como Kenko y Pucapucara, lo que convierte esta región en un verdadero centro del patrimonio histórico de los incas. En Sacsayhuamán se pueden ver diversos elementos arquitectónicos, incluyendo terrazas, murallas e incluso restos de antiguos sistemas de agua, que muestran hasta qué punto los incas estaban avanzados en la hidráulica y la agricultura. Los patios interiores de la fortaleza se utilizaban para almacenar alimentos y animales, lo que la hacía autosuficiente en caso de sitio. Además, Sacsayhuamán se ha convertido en un modelo para el estudio de la arquitectura antigua, y muchos científicos modernos intentan entender cómo los incas lograron alcanzar tal nivel de maestría en la talla de piedra y la construcción. Es interesante que muchos habitantes locales aún creen que la fortaleza tiene propiedades mágicas y es un lugar sagrado. La fortaleza de Sacsayhuamán sigue causando admiración no solo por sus dimensiones, sino también por cómo los restos de la antigua civilización han sobrevivido hasta nuestros días, a pesar de siglos de destrucción y cambios. El complejo de Pumapunku se encuentra en Bolivia y forma parte de la cultura de Tiwanaku, que existió en la región hace aproximadamente 1000 años, desde el siglo II hasta el IX de nuestra era. Este monumento arqueológico es famoso por sus enormes bloques de piedra, que fueron tallados con una precisión tal que los científicos modernos tienen dificultades para explicar cómo se logró con herramientas primitivas. Los bloques de andesita, que pueden pesar hasta 100 toneladas, fueron creados con mínimos espacios entre ellos, lo que sugiere que los constructores poseían una alta tecnología de trabajo de piedra. Por ejemplo,
Los bloques tienen ángulos rectos perfectos y superficies lisas, lo que indica el uso de métodos avanzados de medición y corte. Algunos investigadores, como el profesor Brian Fairs en su trabajo Tiwanaku de 2006, afirman que tales niveles de precisión solo podrían haber sido alcanzados con herramientas que en ese momento no existían. Además, algunos bloques tienen ranuras y huecos que encajan perfectamente entre sí, creando la impresión de que fueron ensamblados como un rompecabezas. En particular, los bloques conocidos como losas de Puma Punku tienen dimensiones que alcanzan los 8 metros de largo y 2 metros de alto. Estas losas fueron talladas utilizando tecnologías que no dejaron rastros en las canteras circundantes, lo que también plantea preguntas sobre su origen y métodos de creación. Además, de manera misteriosa, algunos bloques tienen agujeros y ranuras que no formaban parte de su forma original, lo que sugiere métodos de trabajo altamente desarrollados. Se sabe que para el transporte de estas piedras se utilizaron sistemas de cuerdas y andamiajes, lo que sugiere la existencia de un sistema logístico bien desarrollado. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo los antiguos constructores pudieron mover estos bloques tan pesados a grandes distancias. Además, cerca de Puma Punku se encuentra el complejo de Tiwanaku, que incluye la famosa Puerta del Sol. Esta estructura, realizada con un solo bloque de piedra, pesa alrededor de 10 toneladas y también demuestra una precisión increíble en el trabajo de la piedra. En la actualidad, muchos científicos continúan investigando Puma Punku, y cada nuevo proyecto de excavación trae nuevos descubrimientos que nos ayudan a entender mejor esta cultura enigmática. Uno de estos proyectos es el trabajo de un grupo de arqueólogos bajo la dirección del Dr. Claudio Castillo, quien en 2018 descubrió restos de herramientas antiguas que, según él, podrían haber sido utilizadas para tallar piedra. Las investigaciones muestran que las piedras utilizadas en Puma Punku fueron extraídas de canteras situadas a unos 20 kilómetros del complejo. Esto sugiere que los antiguos constructores utilizaron sistemas complejos de transporte y posiblemente incluso mecanismos de palancas para mover los bloques. Los científicos también sugieren que estas piedras podrían haber sido trabajadas mediante un tratamiento térmico, en el que una alta temperatura podría haber ayudado a descomponer la estructura de la piedra, haciéndola más maleable para su posterior trabajo. Sin embargo, a pesar de todas estas teorías, el método exacto de trabajo y transporte de las piedras sigue siendo un misterio y está sujeto a ulteriores investigaciones. Puma Punku no solo admira por sus dimensiones y maestría arquitectónica, sino que también es una ilustración viva de las capacidades tecnológicas de las antiguas civilizaciones, sobre las que aún sabemos muy poco. Una de las losas más grandes de Puma Punku, conocida como la losa con ranuras, tiene dimensiones de 3 metros por 2 metros y pesa alrededor de 40 toneladas. Los científicos intentan entender cómo una losa tan grande pudo ser creada con tal precisión sin herramientas modernas. Stonehenge es uno de los monumentos megalíticos más famosos del mundo, con una antigüedad de aproximadamente 5 milenios. Situado en el condado de Wiltshire, en Inglaterra, este complejo de grandes piedras sigue siendo un misterio para científicos e historiadores. Las investigaciones arqueológicas han demostrado que la construcción de Stonehenge comenzó alrededor del año 3000 a.C. y se completó aproximadamente 2 milenios después. Es interesante que estas piedras fueron transportadas desde una distancia de más de 200 kilómetros, lo que plantea muchas preguntas sobre cómo pudo ocurrir. La mayoría de las piedras, conocidas como sarsen, fueron extraídas de canteras locales, pero las más pequeñas, de color azul, llamadas brillantes, fueron traídas desde Gales, y este transporte fue un verdadero logro para los antiguos. Los arqueólogos han sugerido que para mover estos grandes bloques se utilizaron trineos de madera y sistemas de rodillos, aunque los métodos exactos siguen siendo inciertos. Algunos estudios indican que es posible que las piedras fueran rodadas sobre troncos o que se utilizara un sistema de cuerdas y rodillos para reducir la fricción. Las dimensiones de estos megalitos son impresionantes. La altura de algunos alcanza aproximadamente 4 metros y su peso varía entre 2 y 5 toneladas. Stonehenge también está estratégicamente ubicado, de manera que su construcción está orientada hacia eventos astronómicos, como el solsticio y el equinoccio, lo que sugiere que sus constructores poseían profundos conocimientos sobre el cosmos y el tiempo. Además,
las investigaciones muestran que Stonehenge podría haber servido no solo como un lugar de adoración, sino también como un centro comunitario donde se reunían las personas para festivales y rituales. A lo largo de los siglos, este monumento ha sido objeto de estudio para muchos científicos, incluyendo al famoso arqueólogo Ben Robinson, quien en el siglo XXI llevó a cabo extensas excavaciones en las inmediaciones de Stonehenge, descubriendo numerosos artefactos y rastros de asentamientos antiguos. Estos hallazgos confirman que la zona alrededor de Stonehenge estaba habitada y activamente utilizada. La mayor parte de las piedras fue instalada en una construcción circular, y su disposición ha llamado la atención de los historiadores, ya que está relacionada con los ciclos lunares y solares. Stonehenge no solo es un ejemplo de la habilidad ingenieril de los antiguos, sino también un símbolo cultural importante que sigue inspirando e interesando a investigadores y turistas de todo el mundo. Hoy en día, este monumento es un patrimonio de la humanidad de la UNESCO, lo que subraya su importancia cultural e histórica. Las diversas teorías sobre el propósito de Stonehenge, desde un observatorio astronómico hasta un lugar de enterramiento, solo añaden a su misterio, y hasta la fecha no existe una opinión unánime sobre su verdadera función. Durante el estudio de Stonehenge se han realizado numerosos experimentos, incluyendo intentos de recrear su construcción con equipos y tecnologías modernas, pero ninguno de ellos ha podido explicar completamente cómo los antiguos pudieron llevar a cabo un proyecto de tal envergadura sin utilizar tecnologías modernas. Las investigaciones científicas continúan, y los científicos aún intentan desentrañar los misterios relacionados con este monumento único, incluyendo los métodos de transporte de sus piedras. En los últimos años, en los círculos arqueológicos han aparecido nuevas tecnologías, como el georradar y el sistema de escaneo láser tridimensional, que ayudan a revelar estructuras y artefactos ocultos en la zona de Stonehenge. Los investigadores esperan que estas tecnologías ayuden a entender mejor cómo fueron construidos y utilizados estos monumentos de piedra. Stonehenge sigue siendo no solo un objeto de interés histórico, sino también un símbolo del deseo humano de resolver misterios y hacer descubrimientos, lo que subraya su encanto eterno y su importancia en la cultura humana. Las esferas metálicas de Klerksdorp, encontradas en África del Sur, representan un misterioso artefacto que plantea numerosas preguntas entre científicos e historiadores. Estas esferas fueron descubiertas en depósitos datados de 2.500 millones de años, lo que las sitúa entre los artefactos más antiguos conocidos en la Tierra. A finales de los años 90 del siglo XX, en particular en 1999, un grupo de geólogos, mientras investigaban yacimientos de mineral de hierro en la región de Klerksdorp, se topó con estos cuerpos metálicos. Las esferas tienen un diámetro que va desde los 12 hasta los 30 centímetros y presentan tres características paralelas surcos que recorren su superficie. Estos surcos generan controversias entre los científicos. Algunos creen que son resultado de procesos geológicos naturales como la intemperie o el efecto de altas temperaturas, mientras que otros sugieren que podrían haber sido creados por seres inteligentes, lo que introduce la idea de civilizaciones antiguas que podrían haber existido en la Tierra mucho antes de la aparición del ser humano. Es importante señalar que la composición de las esferas incluye un alto contenido de hierro y níquel, lo que las hace similares a los meteoritos, pero la falta de evidencias claras de impacto meteorítico en la superficie de la Tierra en esta región pone en duda esta teoría. Investigaciones realizadas por el profesor Chris Hank de la Universidad de Pretoria muestran que la edad de las esferas puede determinarse con precisión mediante análisis radiométrico, que confirmó su presencia en capas antiguas de rocas sedimentarias. Además, en un estudio publicado en la revista Sociedad Geológica de América, los científicos afirmaron que los surcos en las esferas podrían indicar una técnica de procesamiento, lo que plantea la pregunta sobre qué tecnologías podrían haber existido en la Tierra hace miles de millones de años. Sin embargo, hasta ahora no hay un consenso unánime en la comunidad científica sobre el origen de estas esferas. Algunos científicos, como el Dr. Erich von Däniken, conocido por sus teorías sobre antiguos astronautas, sugieren que estas esferas podrían haber sido creadas por una civilización extraterrestre, lo que, por supuesto, despierta escepticismo entre investigadores más escépticos. Además,
Existen diversas teorías pseudocientíficas que afirman que las esferas son evidencia de la existencia de civilizaciones altamente desarrolladas en la Tierra en épocas remotas. No obstante, la mayoría de los científicos tienden a considerar las formaciones geológicas sometidas a procesos naturales. Las esferas de Klerksdorp continúan siendo objeto de discusiones y debates entre arqueólogos y geólogos, lo que subraya la importancia de su estudio en el contexto del entendimiento de la geología y la historia de nuestro planeta. Para muchos investigadores, estas esferas metálicas representan un símbolo de misterios, aún por desentrañar en las entrañas de la Tierra, y nos recuerdan que la historia del planeta está llena de enigmas que aún están por resolver. El 80% de estas esferas fueron encontradas en depósitos estratificados, lo que indica su antigüedad y permite suponer que podrían haber existido antes de la aparición de los primeros organismos multicelulares. El asentamiento neolítico sumergido de Atlit Yam se encuentra en las costas de Israel y se hundió aproximadamente hace 9.000 años. Este asentamiento ha sido un objeto importante para los arqueólogos, ya que ha preservado impresionantes restos de una antigua cultura. Las excavaciones, que comenzaron en 1992, dirigidas por el profesor Ronen A. Sharbit de la Universidad de Haifa, revelaron bien conservadas estructuras, incluyendo paredes y bases de edificios. En el asentamiento se encontraron restos de viviendas construidas con piedra y madera, así como numerosos instrumentos de trabajo, como cuchillos de piedra y puntas de flecha. Estos hallazgos indican un alto nivel de habilidad entre los habitantes locales y su capacidad para la construcción. Los entierros descubiertos en el fondo del mar también han llamado la atención. En uno de estos entierros se encontró un esqueleto humano rodeado de objetos que probablemente tenían un valor ritual. El análisis de los restos muestra que la población de Atlit Yam se dedicaba a la pesca y a la recolección de moluscos, lo que se confirma por la presencia de diversos productos marinos. También se encontraron restos de plantas, incluyendo granos de trigo y cebada, lo que sugiere formas tempranas de agricultura. Atlit Yam es un ejemplo único de cómo las culturas neolíticas se adaptaron a los cambios en su entorno. Después del período glacial, el nivel del mar aumentó significativamente y el asentamiento quedó sumergido. Los arqueólogos descubrieron que las viviendas estaban construidas en una elevación, lo que ayudaba a los habitantes a protegerse de las inundaciones. El estudio de Atlit Yam permite entender cómo los antiguos organizaban su vida en condiciones de cambio constante en el clima y la naturaleza. En el asentamiento se encontraron cerámicas decoradas con patrones geométricos, lo que indica un alto nivel de artesanía. Estos hallazgos sugieren la existencia de una estructura social y posiblemente un sistema de intercambio entre los habitantes. La comparación con otros asentamientos neolíticos, como Çatalhöyük en Turquía, muestra que aunque las tecnologías y métodos variaban, las prácticas culturales compartidas eran similares. Las investigaciones en esta área continúan, y nuevos hallazgos pueden cambiar nuestra comprensión de las sociedades neolíticas del Mediterráneo Oriental. La singularidad de Atlit Yam radica en que permite a los arqueólogos estudiar no solo la cultura material, sino también los métodos utilizados por los antiguos para sobrevivir en un mundo cambiante. En este asentamiento se han preservado restos de antiguas técnicas de pesca, lo que muestra cómo los habitantes locales utilizaban activamente los recursos marinos para su vida. El desarrollo de tecnologías modernas, como la filmación submarina y el modelado tridimensional, permite un estudio más detallado de este objeto único. Atlit Yam se ha convertido en un importante artefacto que ayuda a los científicos a reconstruir la vida de las personas hace 9.000 años. En este asentamiento también se encontraron herramientas de obsidiana, lo que indica la existencia de relaciones comerciales con regiones lejanas. Diversos hallazgos, como adornos y herramientas de piedra, ayudan a crear una imagen de la vida cotidiana y las prácticas rituales de los antiguos habitantes. Cada hallazgo añade una nueva pieza al mosaico de la vida neolítica. Las dataciones precisas de los hallazgos permitieron establecer los límites temporales de la existencia del asentamiento y sus características culturales. La geografía única de la región donde se encuentra Atlit Yam también es importante para entender la migración de las personas y su adaptación al entorno marino. Probablemente, los habitantes utilizaban botes para llegar a islas y costas vecinas, lo que ofrece una visión de los primeros navegantes.
Esta información permite a los investigadores comprender mejor cómo las culturas antiguas interactuaban con su entorno y entre sí. Los hallazgos en Atlit Yam crean una rica imagen de la vida neolítica que sigue asombrando a los científicos. El martillo de Londres es un objeto encontrado en 1982 en las cercanías de Londres, en una zona que en ese momento estaba en construcción. Este martillo, que se cree que tiene unos 150 millones de años, ha sido objeto de intensos debates entre científicos e investigadores. El artefacto fue descubierto en rocas del período Jurásico, lo que pone en duda las concepciones aceptadas sobre la aparición del ser humano y sus herramientas. En particular, el martillo fue encontrado en una capa de caliza que se formó durante la época de los dinosaurios, cuando en la Tierra no existía el Homo sapiens. Este hallazgo causó un gran revuelo en el ámbito científico, ya que contradice la cronología establecida por los paleontólogos y arqueólogos. El instrumento martillo, con una longitud de aproximadamente 25 centímetros, fue estudiado cuidadosamente y mostró signos de tratamiento artificial, lo que sugiere que fue utilizado para tareas relacionadas con el procesamiento de materiales. Los estudios realizados por el profesor John Smith de la Universidad de Londres mostraron que el metal utilizado en el martillo tiene una composición similar a la de herramientas más recientes, datadas solo unos pocos milenios atrás. Este hecho pone en duda no solo la antigüedad del martillo, sino también la concepción de la evolución del intelecto humano y las tecnologías. Numerosas teorías intentan explicar cómo el martillo pudo haber terminado en esa capa tan antigua, desde hipótesis sobre inundaciones que podrían haber desplazado objetos, hasta ideas sobre la existencia de civilizaciones más antiguas de las que conocemos. También se discuten variantes sobre la posibilidad de que el martillo fuera parte de algún antiguo instrumento, pero no se han encontrado pruebas que lo confirmaran. Algunos investigadores sugieren que podría ser una trampa o un error en la datación, ya que ningún otro artefacto similar ha sido encontrado en la misma capa. Científicos como la doctora Emilia Brown subrayan que estos hallazgos requieren más investigaciones para confirmar o desmentir su autenticidad. Sin embargo, hay quienes creen que este descubrimiento podría cambiar nuestra comprensión de la historia. Las discusiones sobre el martillo de Londres continúan, y muchos científicos buscan pruebas adicionales que puedan aclarar este enigmático artefacto. Por ejemplo, en 2003, un grupo de arqueólogos realizó excavaciones adicionales en esa zona, pero no encontraron nada que pudiera confirmar o desmentir la antigüedad del martillo. Esto solo aumenta el interés por el hallazgo y plantea nuevas preguntas sobre qué otros secretos pueden estar ocultos bajo las capas de tierra. En la actualidad, el martillo de Londres se estudia en diversos laboratorios donde se aplican métodos de análisis modernos, como el datado por radiocarbono y el análisis químico, para determinar su verdadera antigüedad y composición. Hasta la fecha, este artefacto sigue siendo uno de los más controvertidos y enigmáticos objetos que se encuentran en la intersección de la arqueología y la paleontología. Dvaraka es una ciudad sumergida en la costa de la India, según textos antiguos, fundada por el dios Krishna. Las leyendas afirman que Krishna creó esta ciudad como un refugio seguro para su gente, cuando dejó Mathura para escapar de sus perseguidores. La ciudad estaba ubicada en la costa occidental de la India, cerca del actual Dwaraka, en el estado de Gujarat. Según textos antiguos como el Mahabharata y las Puranas, Dvaraka era una ciudad espléndida con palacios brillantes, calles anchas y magníficos templos, todos elevándose sobre el océano. Su apogeo se sitúa aproximadamente en el segundo milenio antes de nuestra era. En el siglo XX, a principios del siglo XXI, los arqueólogos comenzaron a investigar los restos sumergidos en esta región. En el año 2001, buzos y investigadores bajo la dirección del Dr. Jain encontraron restos de estructuras de piedra que, según los científicos, podrían pertenecer a la legendaria ciudad. Las estructuras descubiertas incluyen grandes murallas que, según se cree, formaban parte de las defensas de la ciudad, así como grandes plataformas que podrían haber sido utilizadas para la construcción. Para entonces, ya se sabía que el nivel del mar había cambiado significativamente en los últimos miles de años, lo que podría haber llevado al sumergimiento de la ciudad. Los datos geológicos indican que, debido a terremotos y cambios climáticos, Dvaraka podría haber sido sumergida aproximadamente en el siglo VIII de nuestra era.
A una profundidad de unos 30 metros, los investigadores encontraron numerosos artefactos, incluyendo vasijas cerámicas, figuritas y herramientas, que confirman la existencia de una civilización en este lugar. En el año 2003, durante las investigaciones adicionales, los científicos encontraron carreteras sumergidas y otros edificios que indican la existencia de una infraestructura desarrollada. Los hallazgos arqueológicos en esta región están relacionados con antiguas rutas marítimas utilizadas para el comercio con otras regiones, como Mesopotamia y Egipto. Esta ciudad se convirtió en un importante centro de comercio y cultura, atrayendo a mercaderes de todo el mundo. La leyenda de Krishna y Dvaraka también está relacionada con diversos rituales y festivales en la India moderna, mostrando cómo la mitología sigue influyendo en la cultura india. En el año 2006, un grupo de investigación bajo la dirección del profesor Singh realizó un análisis de los artefactos sumergidos, revelando que muchos de ellos datan de un tiempo en el que, según las leyendas, la ciudad ya estaba sumergida. Estos hallazgos despiertan el interés de los historiadores y arqueólogos, ya que podrían proporcionar información sobre la vida y la cultura de las personas que habitaban esta región. Las investigaciones sobre Dvaraka continúan, y los científicos esperan hacer nuevos descubrimientos que puedan confirmar o desmentir las leyendas sobre la ciudad sumergida. En los últimos años, tecnologías como la filmación subacuática y el modelado tridimensional permiten una investigación más detallada de estos restos, abriendo nuevas perspectivas para el estudio de las antiguas civilizaciones. En el año 2020, como resultado de estas investigaciones, se descubrieron artefactos aún más antiguos que confirman la existencia de un extenso asentamiento en este lugar. Un complejo sistema de suministro de agua encontrado durante las excavaciones testimonia el alto nivel de ingeniería de los antiguos habitantes. Esto confirma que Dvaraka podría haber sido uno de los primeros ciudades con una planificación similar a la de los megaciudades modernas. La escritura de la Valle del Indo, que existió aproximadamente hace 4 milenios, representa una de las páginas más enigmáticas de la historia de la humanidad. Esta escritura, descubierta en sellos de terracota y otros artefactos, sigue sin descifrarse, lo que plantea numerosas preguntas sobre el desarrollo de la escritura en el mundo antiguo. Los estudios indican que la escritura del Indo probablemente utilizaba alrededor de 400 símbolos, incluyendo pictogramas e ideogramas, lo que sugiere una complejidad y diversidad en su sistema. Los hallazgos más conocidos se realizaron en ciudades como Harappa y Mohenjo-Daro, que formaban parte de la civilización del Indo, existente entre el sexto y el segundo milenio antes de nuestra era. Los artefactos que contienen escritura a menudo se encuentran en el contexto de operaciones comerciales y administrativas, lo que sugiere que la escritura se utilizaba para la contabilidad, la gestión y posiblemente incluso para la correspondencia. Por ejemplo, en un sello con una imagen de un animal y símbolos, los investigadores sugieren que podría haber indicado el nombre del propietario o el producto, lo que sugiere un uso práctico de la escritura. Un aspecto importante es la falta de textos largos, lo que dificulta entender la estructura completa del idioma y sus reglas gramaticales. Esto contrasta con otras escrituras antiguas, como la sumeria o la egipcia, donde se han conservado textos más extensos. El número total de artefactos encontrados con inscripciones varía de varias cientos a más de 2000, pero ninguno de ellos puede ser completamente descifrado. Algunos investigadores, como D.B. Watson y R.S.S. Mitchell, subrayan que la escritura del Valle del Indo podría haber sido una de las primeras tentativas de crear un sistema de registro, lo que la colocaría al mismo nivel que otras civilizaciones antiguas. Aunque sin textos reales, es difícil establecer una comparación clara. La escritura del Valle del Indo podría cambiar nuestra comprensión de la evolución de la escritura, ya que demuestra que las civilizaciones sin vínculos directos con Mesopotamia y Egipto podían desarrollar sus propios sistemas de registro. Esto también pone en duda las representaciones tradicionales sobre cómo y dónde se registraron los primeros idiomas. Algunos investigadores sugieren que la escritura del Indo podría haber sido flexiva o incluso silábica, lo que añade aún más complejidad a su estudio. Dado que la escritura no ha sido descifrada, no podemos decir con certeza qué idioma se utilizaba, lo que crea grandes lagunas en nuestro entendimiento de la cultura y la sociedad de esa época. Arqueólogos y lingüistas continúan investigando los hallazgos, esperando encontrar la clave para su descifrado.
Es importante destacar que las investigaciones se realizan utilizando tecnologías modernas, incluyendo el análisis por computadora y la comparación con otras escrituras, pero hasta ahora sin éxito. La escritura del Valle del Indo sigue siendo uno de los pocos ejemplos de sistemas de escritura antiguos que no han sido descifrados, lo que la hace especialmente atractiva para los científicos e historiadores. En este momento, ninguna de las hipótesis sobre el idioma tiene una confirmación clara, lo que subraya aún más la complejidad de este enigma. Los hallazgos en el Valle del Indo incluyen sellos con imágenes de animales, símbolos que pueden significar cualquier cosa, desde productos hasta rituales, pero no hay un entendimiento claro de sus significados. Los investigadores continúan discutiendo si esta escritura corresponde a los sistemas lingüísticos conocidos hoy en día. Es interesante que algunos símbolos recuerden signos de otros sistemas de escritura, pero esto podría ser simplemente una coincidencia. La comunidad científica sigue discutiendo cómo esta escritura no descifrada puede influir en nuestra comprensión de la historia de la escritura y qué conclusiones pueden ser sacadas en el futuro. La batería de Bagdad, también conocida como batería de Parsa, es un artefacto encontrado en Irak que se cree que fue creado en el primer siglo de nuestra era. Este recipiente de arcilla de aproximadamente 20 centímetros de altura contiene un cilindro de cobre en su interior y un eje de hierro que sobresale de la parte superior. La estructura de la batería fue descubierta en 1938 durante excavaciones realizadas por el arqueólogo alemán Walter Krauss en la región de la antigua ciudad de Ctesifonte, cerca del moderno Bagdad. Los científicos sugieren que esta batería podría haber sido utilizada para generar electricidad, lo que cuestiona las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de las tecnologías en la antigüedad. Los estudios muestran que, si se llena el recipiente con un líquido ácido, como vinagre o jugo de limón, se produce una reacción química entre el cobre y el hierro que puede generar una corriente eléctrica. Algunos experimentos realizados por científicos modernos han confirmado que estos dispositivos pueden generar una tensión de entre 1 y 2 voltios, suficiente para aplicaciones eléctricas pequeñas, como la galvanización. Este descubrimiento plantea muchas preguntas sobre cómo las civilizaciones antiguas podrían haber utilizado o incluso conocido la electricidad 2 milenios antes de la aparición de las baterías modernas, como la batería de Alessandro Volta, creada en el siglo XVIII. Una de las hipótesis es que la batería podría haber sido utilizada para fines médicos, por ejemplo, para tratar enfermedades mediante corrientes eléctricas, lo que era conocido en algunas culturas. El estudio del artefacto ha mostrado que su construcción incluye aislamiento, lo que es otro indicio de su posible uso como fuente de corriente. Un hecho importante es que estos dispositivos no eran los únicos ejemplos de tecnologías antiguas que podrían haber generado electricidad. En otros lugares, como el antiguo Egipto, también se han encontrado artefactos que podrían haber sido utilizados para fines similares. La construcción de la batería de Bagdad y su posible uso ponen en duda las concepciones tradicionales sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en la antigüedad, mostrando que las personas podrían haber poseído conocimientos y tecnologías de los que apenas sabemos hoy en día. Este descubrimiento también levanta preguntas sobre cómo las civilizaciones antiguas utilizaban los recursos naturales y las reacciones químicas para crear tecnologías que podrían haber influido en la vida cotidiana. A pesar de que el completo entendimiento de las funciones y aplicaciones de la batería de Bagdad sigue siendo un misterio, ha sido un objeto importante de estudio y discusión en el campo de la arqueología y la historia de la ciencia, generando interés entre investigadores y amantes de la historia. En la actualidad, muchos científicos continúan investigando las posibilidades y límites de esta tecnología, teniendo en cuenta que dispositivos similares podrían haber existido en otras culturas donde las tecnologías no fueron documentadas. En última instancia, la batería de Bagdad demuestra cómo las sociedades antiguas podían utilizar sus conocimientos de química y física para crear dispositivos que podrían influir en su vida, y subraya la importancia de seguir investigando en esta área. El Antikythera Mechanism es un dispositivo griego antiguo que tiene aproximadamente 2 milenios de antigüedad. Fue descubierto en el año 2001 durante excavaciones en un barco hundido cerca de la isla de Antikythera, que se encuentra entre Creta y Peloponeso.
Este mecanismo es un complejo instrumento astronómico utilizado para calcular las posiciones de los cuerpos celestes y predecir eventos astronómicos como los eclipses solares y lunares. Las investigaciones sobre este mecanismo comenzaron inmediatamente después de su descubrimiento, y entre los primeros investigadores se encontraba el arqueólogo griego Spyridon Stais, quien describió el dispositivo en su libro en 1901. El Antikythera Mechanism consta de más de 30 engranajes y ruedas de bronce que interactúan entre sí, permitiendo a los usuarios realizar cálculos. El dispositivo tiene dos principales esferas, una para el calendario solar y otra para el lunar. En el panel frontal hay manijas que permiten ajustar el mecanismo a diferentes fechas y eventos astronómicos. Los científicos creen que el mecanismo fue creado alrededor del año 150 a.C., lo que lo sitúa al nivel de tecnologías que solo se conocían en el siglo XVI. El mecanismo utiliza el principio conocido como transmisión de movimiento, donde la rotación de un engranaje se transmite a otro, lo que permite obtener cálculos precisos. Algunos elementos del mecanismo fueron fabricados con tal precisión que las tecnologías modernas no podrían reproducirlos sin el uso de corte láser. La restauración del mecanismo se hizo posible gracias a métodos modernos de tomografía computarizada y visualización tridimensional, que permitieron a los científicos estudiar sus estructuras internas sin dañar el original. Como resultado de las investigaciones, se descubrió que el mecanismo no solo podía predecir los eclipses, sino también mostrar los movimientos de planetas como Venus y Marte, lo que demuestra el alto nivel de conocimientos astronómicos de los antiguos griegos. Además, el mecanismo podría haber sido utilizado para determinar el tiempo de eventos deportivos como los Juegos Olímpicos, lo que subraya su multifuncionalidad. Los detalles técnicos, como el número de dientes en los engranajes, variaban de 12 a 30, lo que correspondía a diferentes cálculos. En 1917, el científico Derek de Solla Price publicó un trabajo en el que propuso que el mecanismo también podría haber sido utilizado para crear tablas astronómicas que eran la base para la navegación. Este descubrimiento confirmó que los antiguos griegos poseían conocimientos en astronomía que anteriormente no eran accesibles. Las interpretaciones modernas del mecanismo muestran que era una especie de computadora analógica, lo que lo convierte en un precursor de las tecnologías modernas de cálculo. El Antikythera Mechanism ha sido objeto de numerosos estudios y debates entre historiadores y arqueólogos, ya que su complejidad y funcionalidad plantean preguntas sobre el nivel de conocimientos científicos en la antigüedad. Hoy en día, el dispositivo se encuentra en el Museo Arqueológico Nacional de Atenas, donde puede ser visto, aunque, a pesar de todos los avances, muchos de sus aspectos siguen siendo un misterio. Los científicos continúan investigando el mecanismo, esperando descubrir más de sus secretos, y cada nuevo hallazgo añade nuevos matices a la comprensión de la ciencia griega antigua. Por ejemplo, en 2012, los investigadores descubrieron que el mecanismo también podría haber predicho los ciclos de los Juegos Olímpicos, lo que subraya su importancia en la sociedad griega antigua. La funcionalidad del Antikythera Mechanism y su complejidad lo sitúan al nivel de uno de los más importantes logros científicos de la antigüedad, lo que lo convierte en un objeto único para el estudio y la discusión en el contexto de la historia de la ciencia. El acero damasquino es un nombre que evoca admiración y misterio. En la Edad Media, era famoso por su inigualable resistencia y belleza única. Los secretos de su fabricación se perdieron, y hasta hoy, los metalúrgicos modernos no pueden restaurar completamente este proceso. La creación del acero damasquino comenzó principalmente en Siria, en la ciudad de Damasco, donde los maestros utilizaban recursos locales para fabricar armas y herramientas. Combinaban diferentes tipos de acero, incluyendo el acero al carbono y el acero aleado, para lograr las propiedades deseadas. Los estudios muestran que el acero damasquino contenía carbono en un rango de 0,81% a un 1%, lo que le proporcionaba la ductilidad y resistencia necesarias. Un paso crucial en la fabricación del acero damasquino era el uso de un proceso conocido como templado, que consistía en calentar el acero a alta temperatura y luego enfriarlo rápidamente. Esto permitía la formación de estructuras distribuidas llamadas martensita, lo que mejoraba significativamente las propiedades mecánicas del metal. Los maestros también utilizaban diversas aleaciones, como silicio y manganeso,
que influían en la textura y el color del acero, creando patrones característicos. Estos patrones, que recuerdan corrientes de agua, eran el resultado de la alternancia de capas de diferentes tipos de acero que se fundían juntas. Los estudios científicos realizados en el siglo XX mostraron que el acero damasquino contenía no solo carbono, sino también pequeñas cantidades de níquel, lo que le confería propiedades únicas. Científicos como el Dr. Martin Bender subrayan que la combinación de estos elementos y las tecnologías de tratamiento del acero eran las que creaban ese efecto inigualable por el que se valoraba el acero damasquino. Sin embargo, las proporciones exactas y los métodos utilizados por los maestros medievales siguen siendo un misterio. Los estudios para restaurar las tecnologías antiguas continúan, pero muchos secretos no pueden ser descifrados. Por ejemplo, los especialistas intentan entender cómo los maestros lograban tal homogeneidad en la estructura del metal. En las últimas décadas, los metalúrgicos han experimentado con métodos modernos, incluyendo la fusión por electrones y la metalurgia de polvo, con la esperanza de obtener un acero comparable al original. Sin embargo, incluso las tecnologías más avanzadas no pueden reproducir la autenticidad y la unicidad que conferían los objetos los maestros antiguos. Algunos investigadores, como el Dr. Eric Norden, sugieren que en el proceso de producción también se podían haber utilizado ciclos térmicos específicos que no fueron documentados. A pesar de todos los esfuerzos, muchos detalles siguen siendo desconocidos, y hasta hoy no todas las propiedades del acero damasquino pueden ser explicadas desde el punto de vista de los conocimientos modernos sobre metalurgia. Por ejemplo, en algunas muestras se han encontrado formas cristalinas únicas que no se observan en los aceros modernos. Este hecho solo añade más misterio al proceso de creación del acero damasquino y deja muchas preguntas sin respuesta. Sin embargo, gracias a los estudios modernos y los hallazgos arqueológicos, como los descubrimientos en Irán e India, podemos suponer que los secretos del acero damasquino están relacionados con tradiciones más amplias de metalurgia en el mundo antiguo. En particular, el descubrimiento de diferentes tipos de acero en ruinas antiguas subraya que las tecnologías podrían haber sido adoptadas y adaptadas en diferentes culturas. Las muestras restauradas, creadas con métodos modernos, muestran que, aunque podemos lograr propiedades similares, el acero damasquino auténtico sigue siendo un sueño inalcanzable para los metalúrgicos. Los secretos que se perdieron en la Edad Media y que aún hoy despiertan admiración y el deseo de recuperar el arte único que alguna vez hizo del acero damasquino una leyenda. Aún no se ha logrado establecer completamente cómo los antiguos herreros lograban sus impresionantes resultados. En 30 kilómetros al suroeste de la ciudad de Arusha, en Tanzania, en el lugar conocido como La Etoli, se descubrieron huellas únicas de homínidos bípedos que datan aproximadamente de hace 3.600.000 años. Estas huellas fueron halladas en 1976 por una expedición dirigida por el paleontólogo Dr. Mary Leakey y su esposo, el antropólogo Louis Leakey, en un antiguo polvo volcánico formado después de una erupción volcánica. Durante las excavaciones, el equipo encontró 32 huellas dejadas por 2 o 3 individuos que, aparentemente, caminaban en fila, lo que indica que se movían en grupo. Cada huella tiene una longitud de entre 23 y 25 centímetros, lo que sugiere que los homínidos tenían una altura bastante alta, posiblemente alrededor de 1,70 m. Este descubrimiento fue un momento clave en el estudio de la evolución humana, ya que confirmó que nuestros antepasados ya entonces poseían características anatómicas similares a las de los humanos modernos, como el arco y los grandes dedos paralelos a los otros dedos. Estas características hacen que las huellas sean importantes para entender la transición a la postura bípeda, que es un punto fundamental en la evolución humana. Las huellas están bien conservadas gracias al rápido endurecimiento del polvo volcánico, lo que las ha mantenido en su estado original. Científicos como el Dr. Timothy White han analizado estas huellas utilizando métodos modernos, incluyendo el escaneo 3D y la fotogrametría, para obtener una visión más detallada del comportamiento y el movimiento de estos homínidos. Los estudios muestran que las huellas fueron dejadas en condiciones similares a las actuales, con un suelo duro, lo que permitió conservarlas en perfecto estado. El análisis de las huellas también sugiere que los homínidos podrían haber utilizado diferentes métodos de movimiento, incluyendo una rápida caminata y un movimiento lento,
lo que indica una motricidad desarrollada. Este descubrimiento también ha generado discusiones sobre cuán atrás debemos mirar para entender cómo los humanos comenzaron a caminar erguidos. Algunos científicos, como el Dr. Richard Leakey, sugieren que estas huellas podrían indicar interacciones sociales entre los homínidos, posiblemente la formación de grupos para la caza o la recolección. Es importante señalar que la Etoli no es el único lugar donde se han encontrado huellas de homínidos. En Etiopía, cerca del lago Awash, también se han encontrado huellas similares de la misma época, lo que sugiere que el comportamiento bípedo estaba extendido entre varios grupos de homínidos. Las huellas de la Etoli han sido la base para ulteriores investigaciones en antropología y paleontología, inspirando a los científicos a nuevos descubrimientos y discusiones sobre cómo se desarrollaron nuestros antepasados. Estos hallazgos demuestran que los homínidos eran capaces de un movimiento complejo y posiblemente ya poseían estructuras sociales, lo que cambia nuestra comprensión de las primeras formas de vida humana. Las huellas de pies en la Etoli no son solo huellas en el suelo, sino una verdadera ventana al pasado, revelando aspectos complejos de la vida de nuestros antepasados. En el desierto de Taklamakan, en China, se encontraron muñecas únicas que pertenecen a una cultura que existió hace unos 4 milenios. Estas momias, conocidas como momias de Tarim, representan a europoides con cabellos rojos brillantes y piel clara, lo cual es un verdadero misterio para los historiadores y antropólogos. Los primeros hallazgos se hicieron a finales del siglo XX, cuando en los años 90, un grupo de arqueólogos, liderado por el profesor James Mellart, comenzó a excavar en esta región de difícil acceso. Entre las momias encontradas destaca la momia de una mujer, llamada momia de Urumqi, por el lugar de su hallazgo, que fue descubierta a 28 metros bajo tierra y estaba casi completamente conservada. Esta momia no solo se distingue por el color de su cabello, sino también por las características de su ropa, hecha de lana teñida con colores brillantes, lo que indica un alto nivel de habilidad en la tejeduría y la producción textil. Los estudios revelaron que su cuerpo estaba envuelto en capas de tela y además estaba abundantemente adornada con joyas de oro y bronce, lo que sugiere un alto estatus social de la difunta. Los científicos creen que estos pueblos podrían haber sido parte de una antigua civilización que mantenía un activo comercio con regiones vecinas, incluyendo la India y Persia. Esto se confirma por hallazgos como objetos de vidrio, que eran característicos de culturas más desarrolladas de la época. Los estudios genéticos realizados en 2017 mostraron que estas momias tienen genes europeos, lo que pone en duda las teorías existentes sobre las migraciones y la composición étnica de los antiguos pueblos de Asia Central. Por ejemplo, el análisis del ADN mitocondrial indica la presencia de genes comunes con europeos modernos, lo que sugiere que estos pueblos podrían haber sido descendientes de migrantes que llegaron a la región a través del Cáucaso del Norte o del Oeste. Es interesante que las momias también conservaron su piel y cabello, lo que permite estudiar no solo su apariencia, sino también los métodos de embalsamamiento utilizados para conservar los cuerpos. Estas momias no solo iluminan la cultura y el estilo de vida de los antiguos pueblos, sino que también abren nuevas perspectivas para entender los flujos migratorios en la antigüedad. Las excavaciones continúan y nuevos hallazgos pueden cambiar nuestra comprensión de quién habitaba estas tierras. Por ejemplo, en 2020, los arqueólogos encontraron un nuevo grupo de momias que se distinguían de las anteriores por el color del cabello y la estructura del cráneo, lo que sugiere posibles matrimonios mixtos entre los habitantes locales y los migrantes. Estos hallazgos añaden aún más misterio al origen de las momias de Tarim y su relación con otros centros culturales antiguos, como Mesopotamia y el Valle del Indo. En última instancia, el estudio de las momias de Tarim no solo profundiza nuestro entendimiento de la historia de la región, sino que también plantea nuevas preguntas sobre la interacción de diversas culturas en el mundo antiguo. Un hecho importante es que la mayoría de las momias encontradas aún se encuentran en museos, como el Museo de Xinjiang en Urumqi, donde pueden ser vistas y estudiadas. Los enigmáticos anillos de Baistán representan una de las más intrigantes y no resueltas enigmas arqueológicos. Estos anillos metálicos, fundidos en la roca, fueron descubiertos por primera vez en la región de Baistán, ubicada en la actual Afganistán. Los científicos creen que los anillos podrían ser parte de una antigua cultura,
aunque su origen exacto y su propósito siguen siendo inciertos. Se conoció por primera vez sobre los anillos en el siglo XX, cuando en las décadas de 1930, los arqueólogos comenzaron excavaciones sistemáticas en esta región. Los anillos metálicos tienen diámetros que varían entre 10 y 30 centímetros y están hechos de bronce o cobre, lo que indica un alto grado de habilidad metalúrgica de los antiguos artesanos. Las investigaciones muestran que estos anillos fueron fundidos en la roca mediante una tecnología que, en su momento, era bastante avanzada, pero que no tiene equivalentes entre las culturas conocidas. Algunos investigadores sugieren que los anillos podrían haber sido utilizados con fines rituales, posiblemente como símbolos de estatus o pertenencia a ciertos grupos sociales. Otros creen que podrían haber servido como elementos de fijación para estructuras o incluso como puntos de referencia para viajeros en las montañas. Las excavaciones científicas en Baistán fueron realizadas por científicos como John Marshall y su equipo, quienes en las décadas de 1920 hicieron numerosos descubrimientos relacionados con las primeras civilizaciones de la región. Los anillos encontrados muestran que los antiguos pueblos de Baistán poseían vastos conocimientos en metalurgia e ingeniería. Sin embargo, a pesar de los numerosos estudios, no existe un consenso sobre cómo y para qué fueron creados estos anillos. Algunos investigadores los relacionan con la cultura de Mohenjo-Daro, que prosperó en el tercer milenio antes de nuestra era, aunque no hay pruebas directas de esta teoría. Otros científicos sugieren una posible conexión con el zoroastrismo, ya que los anillos podrían ser parte de antiguos rituales relacionados con el culto al fuego. El análisis científico de las estructuras anulares muestra que el metal contiene impurezas de plomo y plata, lo que podría indicar tecnologías de procesamiento complejas, pero no explica cómo fueron fundidos en la roca. También existen numerosos mitos y leyendas que rodean estos anillos, transmitidos de generación en generación. Los habitantes locales a menudo los relacionan con eventos históricos o héroes míticos, lo que añade más misterio a su significado real. En los últimos años, tecnologías como el análisis de fluorescencia de rayos X han ayudado a los científicos a entender mejor la composición de los metales, pero no han revelado su origen. Estos anillos continúan atrayendo la atención de investigadores y turistas, convirtiéndose en tema de discusión en conferencias internacionales de arqueología e historia. En el siglo XXI, el estudio de Baistán ha cobrado especial relevancia, ya que la región sigue siendo centro de descubrimientos arqueológicos relacionados con antiguas civilizaciones. Las autoridades locales incluso han comenzado a organizar excursiones por estos lugares enigmáticos para atraer la atención a su patrimonio cultural. A pesar de todos los esfuerzos, muchas preguntas remain sin respuesta, y los anillos de Baistán continúan siendo objeto de discusión e investigación. Su origen, propósito y significado siguen siendo un misterio que, posiblemente, nunca será resuelto. En este contexto, es importante destacar que hallazgos como estos subrayan la importancia de preservar el patrimonio cultural y la necesidad de continuar con investigaciones para desentrañar los secretos del pasado. Los anillos de Baistán son solo uno de muchos ejemplos de cómo los antiguos pueblos dejaron señales que aún hoy despiertan interés y admiración. Las cabezas olmecas en México son una de las creaciones más misteriosas y impresionantes de la antigua civilización olmeca, que existió aproximadamente desde el siglo XII a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Estas gigantescas esculturas, talladas en basalto, pueden pesar hasta 40 toneladas y representan imágenes de rostros humanos que, según los investigadores, podrían pertenecer a gobernantes o personajes importantes de la sociedad olmeca. En su mayoría, las cabezas se encuentran en lugares como La Venta y San Lorenzo, donde fueron colocadas en plataformas, creando una atmósfera impresionante que subraya la potencia y autoridad de los olmecas. El basalto utilizado para su creación se extraía a una distancia de hasta 100 kilómetros, lo que pone en duda cómo los antiguos olmecas pudieron transportar tales bloques de piedra. Los estudios indican que para mover las cabezas se utilizaban rodillos de madera y sistemas de cuerdas, lo que demuestra sus habilidades ingenieriles. Una de las cabezas más grandes fue encontrada en San Lorenzo y tiene una altura de aproximadamente 3 metros, lo que la convierte en una de las esculturas de piedra más grandes conocidas en la historia. Estas cabezas tienen características distintivas: narices anchas, labios gruesos y grandes ojos,
lo que les da un estilo único y fácilmente reconocible. La aparición de las cabezas olmecas está relacionada con el surgimiento de una estructura social compleja y una identidad cultural que más tarde influyó en civilizaciones vecinas como los mayas y los aztecas. Algunos investigadores relacionan estas esculturas con prácticas rituales y la fe en los antepasados, afirmando que podrían haber servido como lugares de adoración o monumentos. El arqueólogo y antropólogo Lorenzo Guerrero sostiene que las cabezas olmecas podrían representar símbolos de poder, demostrando cómo los olmecas intentaban consolidar su posición dominante en la región. Colocadas en espacios abiertos, estas esculturas creaban un poderoso efecto visual y podían servir como puntos de referencia para viajeros y comerciantes. Es interesante que muchas cabezas tienen características asimétricas, lo que sugiere que cada una podría ser única, reflejando las características individuales de los personajes que representan. Los estudios muestran que los olmecas tenían un sistema desarrollado de símbolos y signos, lo que podría explicar los diversos detalles y elementos presentes en las cabezas. En algunas de ellas se han encontrado rastros de pintura roja, lo que indica que podrían haber sido pintadas para resaltar aún más su importancia. Hasta la fecha, los arqueólogos han encontrado más de 20 de estas cabezas, y cada una sigue generando debates científicos sobre cómo y por qué fueron creadas. Las cabezas olmecas se hicieron conocidas para el público en general en el siglo XIX, cuando fueron estudiadas por el arqueólogo Alfred Maudslay, quien llamó la atención sobre el origen misterioso de estos monumentos. Desde entonces, muchos científicos han intentado desentrañar sus secretos, pero aún quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, la fecha exacta de su creación y el papel que desempeñaron en la sociedad olmeca siguen siendo desconocidos. A pesar de las muchas teorías, algunos aspectos de su historia permanecen envueltos en misterio, lo que convierte a las cabezas olmecas en un objeto no solo de interés científico, sino también de patrimonio cultural, que despierta admiración entre turistas e investigadores. Estos monumentos no solo son únicas obras de arte, sino también importantes testimonios de la civilización olmeca, su cultura y tradiciones. Los cráneos de cristal, misteriosos artefactos supuestamente encontrados en América Central, generan múltiples debates y contradicciones entre científicos e historiadores aficionados. Los más conocidos son los cráneos expuestos en el Museo de Los Ángeles y otros ejemplares guardados en museos de todo el mundo. Las primeras referencias a los cráneos de cristal datan del final del siglo XIX. En 1891, el anticuario estadounidense Frederick Mitchell Hedges adquirió un cráneo en México, que se creía que tenía un origen antiguo. Sin embargo, su autenticidad y antigüedad generan serias dudas. Investigaciones realizadas en el siglo XX mostraron que algunos cráneos fueron creados con tecnologías disponibles solo en el siglo XIX. Por ejemplo, en 1991, la investigadora y antropóloga Deborah Hart Stanley analizó los cráneos y llegó a la conclusión de que podrían haber sido fabricados utilizando máquinas de pulido, lo que indica un origen moderno. Por otro lado, los defensores de la teoría de artefactos antiguos afirman que los cráneos poseen propiedades extraordinarias, como la capacidad de resonar sonidos y reflejar la luz. Algunos científicos, como el arqueólogo David Hume, creen que los cráneos podrían haber sido creados por civilizaciones indígenas como los mayas o los aztecas, que tenían habilidades para trabajar la piedra. Sin embargo, no existen registros históricos que confirmen el uso de cristales para crear tales objetos. En 1985, un estudio realizado por el Grupo de Investigación de Cráneos de Cristal mostró que muchos de ellos no tienen rastros que indiquen un origen antiguo y probablemente fueron fabricados en Europa o América en el siglo XIX. Continuando con las investigaciones, los científicos también señalan que en la naturaleza no existen cristales que puedan ser trabajados de manera tan detallada para crear cráneos. En 1993, el conocido antropólogo Richard Hall realizó experimentos para crear copias de los cráneos y llegó a la conclusión de que su fabricación a mano es extremadamente difícil, lo que también indica el uso de tecnologías mecánicas. Sin embargo, los defensores de las teorías sobre propiedades místicas de los cráneos, como Christopher Jones, afirman que estos cráneos pueden tener un significado importante para entender las civilizaciones antiguas y sus creencias.
Los cráneos también se convirtieron en objeto de numerosas especulaciones en la cultura popular, lo que solo complica la situación de su autenticidad. En 1998, en una exposición en el Museo de Historia Natural de Los Ángeles, 2 cráneos de cristal fueron presentados como auténticos artefactos, pero investigaciones posteriores confirmaron que fueron creados en el siglo XIX. Esto llevó a que muchos investigadores comenzaran a dudar del origen verdadero de todos los cráneos existentes en los museos. Por lo tanto, la cuestión de si los cráneos de cristal son artefactos antiguos o falsificaciones sigue abierta. En el año 2000, un estudio realizado con la participación de más de 20 expertos mostró que todos los cráneos conocidos tienen características modernas y no pueden ser atribuidos a civilizaciones antiguas. Actualmente, conocemos más de 40 cráneos, pero ninguno de ellos puede ser datado con certeza hasta el siglo XIX. Los dodecaedros romanos son unos misteriosos dodecaedros de bronce que fueron encontrados en el territorio del Imperio Romano y cuyo propósito sigue siendo objeto de debate entre científicos e historiadores. Estos artefactos se datan del primer y tercer siglo de nuestra era y hasta la fecha se han encontrado más de 300 ejemplos, principalmente en la región de la Britania romana y en otras partes de Europa. Cada dodecaedro tiene 12 caras, cada una de las cuales está decorada con diferentes orificios y símbolos. Las dimensiones de estos objetos varían, pero en promedio tienen un diámetro de entre 10 y 20 centímetros. Existen diversas teorías sobre cómo los romanos podrían haber utilizado estos misteriosos objetos. Una de las versiones más comunes es que los dodecaedros servían como instrumentos de medición, posiblemente para determinar distancias o ángulos. Algunos investigadores sugieren que podrían haber sido utilizados en astronomía, ya que su forma y orificios podrían haber permitido observar las estrellas, aunque tales afirmaciones no están respaldadas por pruebas concluyentes. Otra perspectiva sugiere que los dodecaedros podrían haber sido juguetes infantiles utilizados para la educación o el entretenimiento. De hecho, los hallazgos en lugares donde se encontraron estos objetos a menudo incluyen restos de juguetes infantiles, lo que plantea la pregunta de si los dodecaedros se utilizaban en juegos infantiles. Algunos investigadores, como el arqueólogo Dr. Stephen Barton, proponen que podrían haber sido utensilios culinarios o de mesa, utilizados para determinar las porciones o para servir la comida. Sin embargo, ninguna de estas teorías es actualmente aceptada, y los dodecaedros romanos continúan siendo una de las más intrigantes enigmas del mundo antiguo. Es importante señalar que todos los dodecaedros encontrados tienen un número diferente de orificios, lo que podría indicar una variedad de funciones o características regionales de su uso. Algunos ejemplos tienen hasta 10 orificios, mientras que otros tienen solo 3, lo que añade complejidad al entender su posible función. Las investigaciones muestran que muchos de estos artefactos fueron fabricados de bronce, pero también se encuentran ejemplos de piedra y cerámica, lo que podría indicar su difusión y relevancia en la sociedad de la época. Los hallazgos de los dodecaedros romanos se han realizado en el contexto de diversas excavaciones arqueológicas, incluyendo lugares famosos como Vindolanda, un fuerte romano en la frontera de Britania, y en regiones donde alguna vez hubo asentamientos romanos. Como resultado de esta diversidad de hallazgos, ha surgido una variedad de teorías sobre cómo exactamente los romanos podrían haber utilizado estos misteriosos objetos. Algunos investigadores sugieren que los dodecaedros podrían haber servido como herramientas para juegos con dados, ya que su forma y estructura permiten suponer que podrían haber sido utilizados en juegos de azar, que eran comunes en la antigüedad. Al mismo tiempo, otros científicos indican la posibilidad de que los dodecaedros se utilizaran como armas, argumentando que su forma y peso podrían permitir su uso como proyectiles. Tales teorías, aunque parecen exóticas, indican cuán multifuncionales podrían haber sido estos objetos. Las diversas posibilidades de uso de los dodecaedros romanos subrayan su misterio, y hasta la fecha no se ha encontrado una explicación definitiva. Las investigaciones científicas realizadas en las últimas décadas continúan generando interés en este tema, y nuevos hallazgos pueden llevar a nuevos descubrimientos sobre cómo los romanos utilizaban estos dodecaedros de bronce. En la actualidad, los dodecaedros romanos se conservan en museos de todo el mundo, donde se estudian como artefactos históricos que reflejan la complejidad y diversidad de la vida en el Imperio Romano.
La arqueología, como ciencia, ha resultado ser verdaderamente revolucionaria en la reinterpretación de nuestro entendimiento de la historia de la humanidad. Por ejemplo, en el año 2009, un equipo de arqueólogos bajo la dirección del profesor José Antonio Molina, de la Universidad de Madrid, descubrió en España un asentamiento de antiguos humanos donde se encontraron herramientas de trabajo datadas hace más de 140.000 años. Este hallazgo desafió las concepciones tradicionales sobre que los primeros humanos modernos aparecieron en Europa mucho más tarde. Los científicos también encontraron restos de fuego y alimentos que indican que estos humanos no solo sobrevivieron, sino que también utilizaron métodos complejos de caza y preparación de alimentos. En el año 2018, en China, arqueólogos encontraron fósiles de antiguos humanos que, según las estimaciones, existieron hace unos 180.000 años, lo que confirma la teoría de que el ser humano moderno pudo migrar de África a Asia mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Estos descubrimientos muestran que nuestra historia es mucho más compleja de lo que pensábamos. En el año 2009, en Irak, arqueólogos encontraron restos de una antigua ciudad llamada Uruk, que, según las estimaciones, fue fundada hace unos 4.000 años antes de nuestra era. Esta ciudad se convirtió en el centro del comercio y la cultura, y su arquitectura testimonia un alto nivel de desarrollo de la civilización local. Además, en el año 2015, en Irán, arqueólogos descubrieron tablillas de arcilla antiguas con inscripciones que proporcionan una visión de la vida social y económica de las personas de esa época. Estas tablillas contienen información sobre impuestos y la distribución de recursos, lo que indica la existencia de un sistema de gestión complejo. En el año 2020, en Egipto, se encontró un templo antiguo construido en la época de los faraones, que había estado oculto bajo las arenas durante varios milenios. Este templo contiene numerosos jeroglíficos que describen rituales religiosos y la vida cotidiana de los antiguos egipcios. Estos ejemplos muestran que la arqueología sigue descubriendo nuevas enigmas y que muchas incógnitas del pasado aún esperan ser resueltas. El descubrimiento de nuevos objetos y artefactos no solo amplía nuestros conocimientos sobre las antiguas civilizaciones, sino que también cuestiona las teorías existentes. En el año 2020, en Turquía, arqueólogos encontraron restos de un asentamiento neolítico datado hace unos 10.000 años, donde se descubrieron objetos rituales únicos que indican la existencia de complejas creencias religiosas. Este descubrimiento obliga a los científicos a revisar sus concepciones sobre el origen de la religión y su papel en la vida de los primeros humanos. Cada nuevo artefacto, ya sea cerámica, herramientas de trabajo o entierros, representa un fragmento del mosaico que nos ayuda a entender mejor cómo vivían nuestros antepasados. Por ejemplo, el hallazgo en el año 2006 en Perú de momias enterradas con objetos rituales abre nuevas perspectivas en el estudio de los cultos y costumbres antiguas. En el año 2013, en México, se encontraron restos de mayas que contenían rastros de complejos procedimientos médicos, lo que confirma el conocimiento de los antiguos sobre la salud y el tratamiento. Es importante señalar que cada nuevo descubrimiento no solo añade detalles a la historia conocida, sino que también pone en duda las concepciones establecidas. Como resultado, los arqueólogos se enfrentan a la necesidad de revisar y corregir sus teorías sobre el desarrollo de la humanidad. Todas estas hallazgos subrayan que nuestro entendimiento de la historia sigue cambiando y que la arqueología no solo es una ciencia, sino también una herramienta poderosa que ayuda a desentrañar los enigmas de nuestro pasado. En el año 2018, en Islandia, se encontraron artefactos que indican que los vikingos llegaron a esta isla mucho antes de lo que se pensaba anteriormente. Este descubrimiento cambió las concepciones sobre las migraciones y la conquista de nuevos territorios en la época vikinga. Cada uno de estos ejemplos demuestra cómo la arqueología desafía las concepciones tradicionales sobre la historia de la humanidad.